Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Capítulo 31. La visita del tercero. Cuando se despertó ya era de noche. Tan pronto como abrió los ojos, se dio cuenta de que había una persona extra sentada a su lado. Una vez que su visión se aclaró y vio quién era, se levantó de la cama de un salto. Señor Okage, ¿por qué ha venido? Nunca imaginó que el tercero realmente aparecería en su casa. Y por lo que parecía, el anciano había estado esperando durante bastante tiempo. ¿Qué clase de obra fue esta? El tercero simplemente hizo un gesto con la mano, indicándole que se sentara y hablara. Después de que ambos se sentaron, el tercero se quitó la pipa de la boca y se la ofreció a Hisei. ¿Quieres una calada? Hisei miró la pipa con considerable desdén y luego sacó su propio cigarrillo. ¿Algo que tenías en la boca hace un momento y ahora quieres metérmelo en la mía? Aunque a ti no te parezca asqueroso, a mí sí. El tercero no pareció incómodo por el rechazo. Simplemente rió entre dientes y dijo: Kaori vino a buscarme hoy. Estaba empeñada en echarte del hospital. Tuve que usar todas mis habilidades de persuasión para que desistiera. Hizo una pausa y su mirada se suavizó. ¿Puedes decirme qué piensas? ¿Esto va a ser una charla de corazón a corazón? Hisei se rascó la cabeza. No estaba pensando mucho, la verdad. El director quería que me cambiara de ropa, me cortara el pelo e incluso que dejara de fumar. No acepté, así que, se armó todo este lío. El tercero suspiró. ¿Sigues de luto por la muerte de Eisawa? No, estoy mucho mejor ahora. Eso está bien. ¿Puedes contarme sobre la situación cuando murió Eisawa? Hisei miró al tercero con extrañeza. El hombre está muerto. ¿Qué sentido tiene desenterrarlo ahora? Mi tío estaba bien cuando murió. Comía bien y bebía alcohol. Quise tomar algo con él, pero se puso nervioso y no me dejó. Después de confiarme algunas cosas, se suicidó. No sintió mucho dolor. Se fue en paz. El tercero pareció un poco emocionado al oír esto. Una leve sonrisa agridulce se dibujó en su rostro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Dio una larga calada a su pipa, exhaló una nube de humo y miró a Hisei. ¿Te dijo Eisawa por qué se suicidó? De todos modos, no podría vivir mucho más. El señor Okage debería saber mejor que nadie que este es el destino final de nuestro plan. ¿Qué quieres decir con no podría vivir mucho más tiempo? Hisei se detuvo un momento y luego recordó que la única persona en la aldea que conocía la gravedad del problema de salud de Eisawa era Shuichi Takemoto. Ese viejo zorro no habría filtrado semejante información. Tras regresar de esa misión, resultó gravemente herido. Había estado usando jutsus de sellado solo para sobrevivir. El tercero guardó silencio antes de susurrar. ¿De verdad? Debió ser muy duro para él. ¿Entonces entraste al hospital para intentar salvarle la vida? Hisei asintió. A estas alturas, ya no había necesidad de ocultarlo. El tercero fumó en silencio y Hisei se unió a él, encendiendo un cigarrillo tras otro. Después de un rato, el tercero volvió a hablar. Eres un buen niño. Ha sido muy duro para ti estos últimos 2 años, incluso desarrollando ninjutsu médico. Si me lo hubieras dicho antes, el tercero se quedó en silencio. Sabía perfectamente que Eisawa jamás habría permitido que Hisei le contara algo así. Quiero establecer una unidad médica en el hospital. ¿Qué te parece? Suena bastante bien. ¿De verdad? El tercero giró la cabeza, mirándolo fijamente. ¿Entonces estás dispuesto a aceptar un puesto en esta unidad médica? Hisei se quedó en silencio. Si se unía a la unidad médica, sin duda Non Yakushi también estaría allí. ¿Qué diferencia habría con simplemente permanecer en el hospital bajo vigilancia? No es necesario, señor Okage. Ahora que mi tío ha muerto, ya no tengo motivos para quedarme en el hospital. Quiero descansar en casa unos años. ¿Descansar unos años? El tercero parecía disgustado. Hisei, dime la verdad. ¿Es que ya no quieres esforzarte por Konoha? Sigo hablando de esforzarme. Cuanto más me esfuerzo, más quieren matarme. ¿Por qué eres tan viejo asqueroso? Hisei se quejaba frenéticamente en su corazón. Aunque el tercero no era tan viejo en ese momento, la imagen de él como un viejo asqueroso ya estaba profundamente grabada en su mente. Él entendió por qué el tercero había venido personalmente a su casa. Era simple política. El tercero solo necesitaba una actitud suya. Una muestra de disposición para servir a Konoha.
Si no estaba dispuesto a servir, sería difícil para el tercero movilizar a los clanes ninja liderados por Takemoto. Por el contrario, mientras Hisei demostrara su apoyo, el tercero podría usarlo como palanca para movilizar a esos clanes. La Konoha actual no era la aldea marchita de la era posterior a la Tercera Guerra. En este momento, era básicamente el mundo de los clanes ninja. Eisawa había dicho que el Hokage solo era el portavoz de los intereses de los clanes ninja. Incluso Danzo, Eisawa, había actuado en su contra. Con solo esto, se podía ver cuán masivas eran las fuerzas actuales de los clanes ninja. Perder estos poderes haría que la fuerza de Konoha se redujera drásticamente, lo que obviamente no encajaba en la estrategia política del tercero. Por supuesto, a Danzo eso no le importaría. Estaba ansioso por matar a Hisei y luego absorber a los clanes dispersos tras él. Pero el tercero era una persona sensata. Sabía muy bien que los métodos de Danzo probablemente provocarían un motín entre los clanes. De hecho, incluso si los clanes se amotinaran, el tercero podría reprimirlos, pero el costo sería un daño masivo a la fuerza de Konoha. Eso era algo que el tercero no podía tolerar, ni siquiera como una posibilidad. Al pensarlo bien, Hiruzen sintió que le venía un dolor de cabeza. Ahora sabía exactamente cuántos clanes apoyaban a Hisei y cuán enorme era su poder colectivo. Aunque parecía una sola persona, después de que Eisawa lo llevara de visitar esos clanes, prácticamente tenía una línea directa con ellos. Cuando estaba en el hospital, se dio cuenta de que no necesitaba que nadie lo protegiera. Por muy desenfrenado que fuera Danzo, no podía matar a Hisei abiertamente en Konoha. Si Danzo intentara eso, Konoha no estaría lejos de desmoronarse. Los clanes que apoyan a Hisei no lo tolerarían en absoluto. Puede que no se rebelaran abiertamente, pero sin duda presionarían al Hokage para que entregara de Danzo. Danzo solo podría enfrentarse a estos clanes más tarde, cuando su poder hubiera decaído. Si tuviera que enfrentarse a ellos ahora mismo, el clan Shimura que lo respaldaba probablemente lo abandonaría para salvarse. Además, tal acción indicaría a los clanes neutrales que el Hokage quería controlarlos. Esa era una situación que ningún clan podía aceptar. O el Hokage dimite, o Konoha se fractura por completo. Esperar que los ninjas plebeyos actuales apoyen la aldea solo sería vivir en un sueño. Los ninjas plebeyos que querían progresar tenían que arriesgar sus vidas por el Hokage a cambio de recursos de cultivo. Los clanes ninja eran diferentes. Mientras nacieras en un clan, prácticamente no había escasez de estos recursos. Quizás tu talento no era muy bueno y el clan no te valoraba, pero mientras tuvieras tiempo, tu vida siempre era mejor que la de esos ninjas plebeyos que tenían que arriesgarlo todo. Esta era la verdadera realidad detrás de la paz de Konoha. Las brechas de clase siempre existen. Incluso los cerdos en una pocilga se dividen en los que crecen rápido y los que crecen lento. Los que crecen rápido comen más naturalmente desde pequeños, y los que crecen lento son marginados. Sin embargo, crecer rápido no es necesariamente bueno para un cerdo. Al igual que Hisei ahora mismo, se sentía como el cerdo de Konoha que crecía más rápido. Danzo, el carnicero, había comenzado a afilar su cuchillo hacía mucho tiempo. Por suerte, Hisei no era un cerdo de verdad. Un cerdo de verdad probablemente pasaría voluntariamente bajo el cuchillo del carnicero por tan solo un bocado de comida. Hisei dependía de la protección de otros cerdos para sobrevivir al cuchillo del carnicero una y otra vez. Es que en este mundo no existe eso de dar sin pedir nada a cambio. Si realmente se hubiera quedado en casa esperando morir, esos cerdos probablemente lo desenterrarían inmediatamente y lo enviarían ellos mismos bajo el cuchillo de Danzo. A menos que tuviera el poder de aplastarlo todo, como Madara Uchiha o Hashirama Senju. De lo contrario, ¿por qué otros cerdos arriesgarían sus vidas por ti? ¿De verdad crees que las vidas de los cerdos no valen nada? Hisei estaba preocupado. Había llegado al punto de tener que mantener el suministro de comida para los demás cerdos para asegurar su propia supervivencia. Esos clanes esperarían como máximo hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Si para entonces aún no demostraba la intención de proteger sus intereses, probablemente lo abandonarían. Pensando en esto, simplemente puso sus cartas sobre la mesa. ¿Está realmente dispuesto el señor Hokage a dejarme esforzarme por Konoha? El tercero se quedó atónito por un momento, mirando a Hisei. Ya eres un ninja de Konoha. Nadie puede impedirte servir a la aldea. Entonces, ¿qué hay de non-yakushi? El señor Danzo podría tener otras ideas. Hisei sabía muy bien que algunos asuntos deben resolverse rápidamente. Andarse con rodeos solo haría que los demás tentaran a la suerte. ¿Non-yakushi?
El tercero se dio cuenta de lo que estaba pasando y finalmente entendió que el niño que tenía frente a él no era tan fácil de engañar. La raíz de Danzo ya se había establecido, y los candidatos que ingresaban al hospital eran seleccionados por Koharu y Omura. Sería tan fácil para Danzo introducir a alguien para vigilar a Hisei. El tercero no sabía nada de esto, y los dos asesores tampoco se lo habían dicho. Como resultado, el espía apenas llegó cuando Hisei lo detectó. El tercero frunció el ceño, secretamente sorprendido por la perspicacia del chico. El establecimiento de Root era un secreto absoluto incluso dentro del Ambú. ¿Cómo podía saberlo? Hisei no necesitó adivinar para saber qué pensaba el tercero. Esperó tranquilamente una respuesta. El tercero se sumió en profundas reflexiones. Comprendía muy bien la personalidad de Danzo. Definitivamente no era alguien que se rindiera fácilmente. Quizás podría trasladar a Non, pero Danzo sin duda enviaría a otros a vigilar a Hisei. Algunas cosas solo ocurren una vez. Si ocurriera una segunda vez, la confianza entre él y Hisei quedaría destruida por completo. Y una vez que Hisei dejara de confiar en él, se convertiría en un enemigo político. Hisei, únete al Ambú. Enviaré gente de mi absoluta confianza para formar un escuadrón contigo. Si no te sientes cómodo, también puedes organizar a los candidatos tú mismo. Yo elegiré al capitán. Esta era la tercera vez que el tercero le pedía unirse al Ambú. Hisei lo pensó un momento y no se negó, sino que preguntó: ¿Quién es el capitán? Sakumo. El tercero gritó el nombre, y entonces una figura apareció ante los dos como un fantasma. Señor Okage. El característico cabello blanco y la espada corta a la espalda hicieron que los párpados de Hisei se contrajeran ligeramente. Sus habilidades sensoriales habían estado activas desde la llegada del tercero. No había detectado en absoluto dónde se escondía este hombre. ¿Y esa velocidad de ahora, era una técnica de parpadeo corporal normal? Hisei estaba un poco inseguro, pero esa velocidad no era casi menor que la de su propio Lightning Body Flicker. Su movimiento Lightning Body Flicker tenía muchas restricciones, pero para Sakumo Ataque, esto parecía simplemente un movimiento normal. Fue simplemente demasiado asombroso. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Mei. Sintiendo el asombro de Hisei, una leve sonrisa apareció en el rostro del tercero. La fuerza de Sakumo es una de las mejores incluso dentro del Ambú, y es absolutamente confiable. Colmillo blanco de Konoha como su capitán, Hisei sintió la sinceridad del tercero alto y claro. Está bien, acepto unirme al Ambú. Pero, mi fuerza es un poco preocupante. Durante los últimos 2 años, había estado inmerso en la investigación del ninjutsu médico. Aparte de aumentar su volumen de chakra, no había progresado mucho en sus habilidades de combate. Con su nivel actual de fuerza, seguir a un capitán de élite podría convertirlo en carne de cañón de alto nivel. Cuanto más fuerte era el capitán, más difíciles eran las misiones. Eso era de sentido común. Por el contrario, preferiría tener un capitán más débil a quien no se le asignaran misiones suicidas. No se preocupe, las misiones que emprenda su equipo serán asignadas personalmente por mí. No habrá accidentes en absoluto. Además, ¿no sabes ninjutsu médico? Aunque no contribuyas mucho al combate, garantizar la seguridad del equipo es suficiente. Hisei frunció el ceño. Entonces básicamente le estás pidiendo a Sakumo Ataque que sea mi niñera. Aunque ser menospreciado era molesto, este tipo de trato especial, 2 palabras. Muy bueno. Como era de esperar, estaba destinado a ser un holgazán que dependía de las conexiones de su clan. La intención del tercero era clara. Conquistarlo y usarlo para mantener el equilibrio político de Konoha. Al menos por un tiempo, ese sería el acuerdo. Una vez que creciera, quizás el tercero le otorgaría cierta autoridad, permitiendo que los clanes ninja que lo respaldaban también compartieran los beneficios. Mientras se mantuviera leal, el tercero definitivamente no escatimaría poder. En cuanto a los miembros del equipo, te daré un lugar para que elijas a alguien tú mismo. No es necesario. Seguiré todos los arreglos del señor Okage. Para empezar, Hisei no tenía ningún candidato absolutamente confiable. Se podía confiar en el clan Takemoto. Tal vez incluso arriesgarían sus vidas para protegerlo. Pero no quería involucrarse demasiado con la familia Takemoto. Después de todo, las deudas de gratitud son las más difíciles de saldar. Si llegara el momento, incluso si quisiera rechazar una petición suya más tarde, probablemente no podría abrir la boca. Además, el tercero estaba mostrando mucha sinceridad.
Rechazar su arreglo solo haría que Hisei pareciera desagradecido o sospechoso. Entiendo. Entonces preséntate ante el Anbu en 2 días. En cuanto al hospital, le explicaré la situación a Kaori y te reservaré un puesto en el cuerpo médico. Cuando no haya misiones, espero que puedas ir más a menudo. Este resultado sin duda satisfizo mucho al tercero. Hisei también se sentía muy bien. Sabía que no podía tener una auténtica voluntad de fuego, ni ser verdaderamente leal al tercero. Solo necesitaba tiempo para madurar, y tener al colmillo blanco de Konoha como guardaespaldas era simplemente la mejor opción. Además, el Anbu sin duda tendría muchos pergaminos de ninjutsu, y seguramente también habría recursos para el jutsu de sellado. Mientras acumulara méritos, aprender estas cosas sería pan comido. Ahora trataba a Konoha completamente como nutrientes a absorber, tal como la semilla de mariposa en su cuerpo. No sabía qué le depararía el futuro, pero recorrería su propio camino. El tercero se fue, pero Sakumo no lo siguió de inmediato. Tras quitarse la máscara para revelar su verdadero rostro, le ofreció la mano a Hisei. Soy Sakumo Atake. Somos compañeros de equipo a partir de ahora. Por favor, cuídame. Hisei también extendió la mano. Hisei Shiraishi. Por favor, cuídame de ahora en adelante, capitán. Después de que Sakumo se fue, Hisei comenzó a considerar qué personalidad debería mantener en el Anbu. Debido a la malicia que albergaba en su corazón, no quería que se revelara demasiada información sobre sus verdaderas capacidades. Su naturaleza dual de rayo y agua, su ninjutsu médico, sus técnicas secretas y su parpadeo corporal relámpago ya eran conocidos. Definitivamente desarrollaría otros ninjutsu en el futuro, pero no había necesidad de mostrarle esas cartas a nadie. Pensando en esto, decidió hacer un viaje al Valle del Hábitat de las Mariposas para cultivar algunos tipos más de mariposas de invocación especial. En el futuro, su imagen pública sería la de un ninja médico y un usuario de técnicas secretas. Cultivar algunas mariposas invocadoras más llamativas ayudaría a mantener las apariencias. Al llegar al Valle del Hábitat de las Mariposas, encontró a Mei sentada en el salón principal, sonriendo mientras lo miraba fijamente. Hisei estaba un poco confundido. No era la primera vez que conocía a esta mujer, pero sí la primera vez que ella lo esperaba. No sabía lo fuerte que era, o mejor dicho, no podía ver a través de ella. Sin embargo, tuvo en cuenta las instrucciones de Eisawa y se mantuvo muy respetuoso. Señora Mei, vine esta vez para cultivar algunos tipos más de mariposas invocadoras. Pequeño muchacho, dime cuáles quieres cultivar. Mariposa explosiva, mariposa espía espiritual y mariposa arcoíris. Mei asintió, sacó 3 listas de materiales y se las entregó. Estos son los materiales necesarios. Tráelos y te ayudaré a cultivarlos. Hisei miró la lista repleta de materiales y sintió que se le hinchaba la cabeza. Empezó a anhelar su billetera. Uno no sabe cuánto cuesta la leña y el arroz hasta que se encarga de una casa. La última vez, Eisawa no le permitió cultivar estos 3 tipos por el precio. Intentar cultivarlos ahora probablemente le costaría al menos la mitad de la fortuna familiar. Entiendo. Hisei se dio la vuelta, queriendo oírse y revisar sus finanzas. Pequeño, espera un momento. Necesito tu ayuda con algo. Hisei se quedó paralizado. Se giró y se señaló. ¿Ayuda? Sí. Hisei se quedó en silencio. Quería negarse, pero presentía que si decía que no, algo malo podría pasar. ¿Qué quiere Lady Mei que haga? No puedo decírtelo ahora. Estás demasiado débil. Hisei respiró aliviado. Como no era ahora, era fácil de manejar. En cuanto a ser demasiado débil, simplemente fingió no oírlo. Después de todo, era la verdad. Entiendo. Cuando me vuelva más fuerte en el futuro, definitivamente ayudaré a Lady Mei. Hisei levantó la pierna para irse nuevamente, pero de repente, Mei apareció justo frente a él. Él volvió a mirar la cama donde no había nadie sentado, luego volvió a mirarla, cayendo en profundos pensamientos. ¿Qué clase de velocidad fantasmal era esta? No solo no oyó el viento, sino que ni siquiera sintió cómo apareció frente a él. No tengas prisa por irte, y no te sorprendas tanto. Esto es teletransportación espacial. Si quieres aprender, puedo enseñarte. Hisei levantó una ceja. ¿En serio? Con tu fuerza actual, probablemente te tomaría unos 200 años aprenderlo. Hisei. En 200 años, sus huesos se habrían convertido en cenizas. Señora Mei, mejor hable con franqueza. No hay necesidad de andarse con rodeos. Mientras sea algo en lo que pueda ayudar, no me negaré en absoluto.
Mei lo miró con una sonrisa y no dijo nada. El sudor apareció gradualmente en la frente de Hisei. Regresó esa extraña sensación de su primer encuentro. La sensación de ser completamente descubierto. Por desgracia, esta vez no había Eisawa que pudiera bloquearla. Mei simplemente lo miró así durante 5 minutos completos. De repente, se inclinó hacia su oído y le susurró suavemente. Eres realmente muy especial. ¿Puedes decirme qué pasa con esa capacidad de predecir el futuro? ¿Predecir el futuro? Hisei tragó saliva seca. No sé de qué estás hablando. Esta mujer definitivamente tenía algo raro. Y definitivamente no era humana. Hisei no sabía qué habilidad estaba usando, pero con solo mirarlo, había detectado su anomalía. ¿Lectura de memoria? Probablemente no. Si fuera eso, debería haber descubierto que venía de otro mundo. Y ella dijo prediciendo el futuro. Hasta cierto punto, se podría considerar que él predijo el futuro, pero ¿cómo lo sabía ella? No tengas miedo. Eres el único que puede venir. No te haré daño, ¿sabes? ¿Cómo que te creo? Secretos, todos los tenemos. ¿Ves? ¿No te acabo de ocultar mi petición? No preguntaré mucho sobre la tuya. Creo que deberías confiar un poco más en mí. Quizás puedas confiar en mí como confiaste en tu tío. No te defraudaré en absoluto, ¿lo sabes? Después de que Mei terminó de hablar, regresó a la cama. Hisei se giró para mirarla, sumido en sus pensamientos. Ese solo movimiento bastaba para desesperar. La técnica del dios del trueno volador era pan comido comparada con ella. Para ayudar a alguien tan poderoso, ¿qué tan fuerte tendría que ser? ¿Nivel Kage? No, al menos el nivel de Uchiha Madara, ¿verdad? Pequeño muchacho, no creerás que solo porque dices que te volverás más fuerte, realmente creeré que te volverás más fuerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Lady Mei? Deberías cultivar algunas semillas de mariposa más. ¿Qué tal si primero consigues las 5 transformaciones de la naturaleza? Hisei se metió el dedo en la oreja. ¿Qué acaba de decir Lady Mei? Nunca repito mis palabras. Mei apareció de inmediato detrás de él, con un tono amable. Cuantas más semillas de mariposa cultives, más fuerte será tu control del chakra. Además, una vez que maduren, el chakra que te devuelvan será mayor. Este es el mejor atajo para aumentar tu fuerza. En 10 años como máximo, ese Hokage no será rival para ti. El rostro de Hisei se puso negro instantáneamente. Claro, sabía que cultivar más semillas de mariposa aumentaría su fuerza más rápido. Pero también sabía que cultivar más semillas de mariposa lo mataría más rápido. Cultivar una semilla de mariposa acortaría su vida en más de 10 años. Si criaba unas cuantas más, temía no llegar ni a los 20. Señora Mei, no bromee. No puede ignorar el inconveniente de que las semillas de mariposa devoran la vida. ¿Quiere que muera? Además, mi chakra actual simplemente no es suficiente para levantar un segundo, y mucho menos las 5 transformaciones de la naturaleza. Las palabras de Hisei eran tan frías como el hielo de 10.000 años. Nunca imaginó que este viaje al valle del hábitat de las mariposas terminaría así. De repente, Mei extendió la mano hacia él. Hisei se tensó de inmediato y retrocedió apresuradamente. Pero solo había dado un paso atrás cuando esa mano ya estaba presionada contra su pecho. Una luz verde brilló. Un consuelo que nunca antes había experimentado se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Jutsu de sellado. Hisei Shiraishi estaba tan cómodo que un sonido extraño y vergonzoso escapó de su boca. Entonces la mano abandonó su pecho. Al instante, Hisei se desplomó del cielo al infierno. La sensación física de pérdida lo dejó completamente desconcertado. Miró a Mei y tartamudeó. Esto es, fuerza vital. Imposible. ¿Cómo pudo existir algo así? ¿Qué acabas de hacer? En ese momento, la expresión de Hisei era una colorida mezcla de shock y confusión. No podía comprender lo que acababa de suceder. En la historia original, sabía que Chiyo, de la aldea de la arena, podía usar el ninjutsu de reanimación. Pero esa era una técnica prohibida que convertía la propia fuerza vital en la de otra persona, y el precio por usarla era la muerte. Lo que Mei usó contra él hace un momento definitivamente no fue ese tipo de movimiento suicida. Parecía más una habilidad innata. La capacidad de manipular la fuerza vital. La mirada de Hisei instantáneamente se volvió febril y miró a Mei con una sonrisa desvergonzada y codiciosa. Es realmente sorprendente que Lady Mei posea una habilidad tan increíble. ¿Puedo aprenderla? Mei sonrió con ambigüedad. ¿Quién sabe?
¿Te animas a cultivar más semillas de mariposa? Después de todo, acabo de recuperar toda la fuerza vital que perdiste. Al escuchar que ella todavía quería que él criara más semillas de mariposas, la expresión de Hisei se enfrió gradualmente. Aunque me repongas la vitalidad, mi chakra no puede albergar tantas semillas de mariposa a la vez. Como mucho, solo puedo criar una más. Desde que te pedí que los criaras, definitivamente he pensado en una solución para ti. Mei le arrojó un pergamino. Hisei lo atrapó y examinó su contenido con atención. En el pergamino estaba dibujado el diagrama de un modelo humano, densamente marcado con innumerables puntos de acupuntura. Tras 2 años de estudio de ninjutsu médico, Hisei conocía bien la anatomía humana. Tras observar atentamente los puntos marcados, una respuesta se fue formando en su mente. Continuando leyendo más abajo, parecía ser algún tipo de jutsu de sellado. Hisei ni siquiera había empezado a aprender el jutsu de sellado, así que no entendía nada. Solo pudo cerrar el pergamino y mirar a Mei. Los puntos de acupuntura marcados en el modelo parecen ser puntos dobles, pero no entiendo la parte del jutsu de sellado. Incluso si entendieras el jutsu de sellado, no podrías lanzártelo tú mismo. Entonces, ¿qué sentido tenía mostrarme este pergamino? Mei no le respondió. En cambio, desapareció y reapareció instantáneamente fuera del salón principal. Sígueme. Hisei la siguió hasta la plaza. En algún momento, la plaza se cubrió de marcas negras de células. 10 personas rodeaban el perímetro, y entre ellas, Hisei vio a su abuelo, Yukihito Shiraishi. Para lanzar este jutsu de sellado se requiere un control de chakra extremadamente alto. Se necesitan al menos 3 semillas de mariposa para lograr tal precisión. Ve a sentarte en el centro de la plaza. Haré que te lancen el jutsu de sellado. Hisei exhaló una bocanada de aire viciado pero no se movió inmediatamente. Él no era tonto. Podía ver que Mei había preparado esto hace mucho tiempo, y sus motivos definitivamente no eran simples. ¿Por qué hacer esto por mí? Te dije que no te haría daño. Solo espero que te vuelvas más fuerte rápidamente. ¿No puedes decirme realmente el favor que quieres que te haga? Definitivamente no te lo diré ahora. ¿Qué pasa si me niego? La sonrisa se desvaneció del rostro de Mei. Miró a Hisei y dijo, palabra por palabra. Entonces te mataré. ¿Es realmente así? Hisei comprendió que no tenía otra opción. Caminó con franqueza hasta el centro de la plaza y se sentó con las piernas cruzadas. Quítate la ropa y acuéstate. La voz fría de Mei se escuchó de nuevo. Hisei suspiró y comenzó a desnudarse. Las 10 personas que rodeaban la plaza comenzaron a formar sellos manuales, y las marcas negras de la fórmula se iluminaron gradualmente. Tras esperar unos 5 minutos, Hisei notó que las marcas negras cobraban vida, trepando por su cuerpo como serpientes. Comenzaron a tomar forma, alineándose perfectamente con los puntos de acupuntura marcados en el pergamino. La velocidad de formación del sello fue angustiosamente lenta. Hisei esperó desde el anochecer hasta el amanecer, y desde el amanecer hasta que volvió a oscurecer. Se necesitaron casi 40 horas para completar el jutsu de sellado. Cuando por fin terminó, Hisei se vistió y miró a Mei. Creo que necesitamos entendernos un poco más. Al ver completado el jutsu de sellado, Mei volvió a sonreír. Ambos regresaron al salón principal. ¿Qué quieres saber? Te contaré todo lo que pueda ahora mismo. ¿Para qué se utiliza exactamente ese jutsu de sellado y qué eres exactamente tú? La última vez viniste buscando un jutsu de sellado para resolver tu problema de volumen de chakra, ¿verdad? Esta técnica te permite retener una cantidad inimaginable de chakra. En cuanto a mí, por supuesto, soy una mariposa. Hisei respiró hondo. No siento un aumento de chakra. Y dices que eres una mariposa, pero todas las mariposas ninja aquí son humanas transformadas. ¿Quién es exactamente el humano del que te transformaste? Mei se rió, apareciendo instantáneamente frente a él y extendiendo su mano. Hisei hizo una pausa por un momento antes de extender su mano también. Cuando sus manos se juntaron, una enorme cantidad de chakra se transfirió de la mano de Mei a su cuerpo. Este chakra era demasiado grande. Hisei sintió que su cuerpo estaba a punto de estallar. Sus canales de chakra no soportaron la carga, y algunos pequeños canales comenzaron a romperse. Los ojos de Hisei se abrieron de par en par. ¿Qué haces? Silencio. Intenta guiar el chakra hacia los puntos de acupuntura cubiertos por el jutsu de sellado. Hisei obedeció. Tardó más de 1 hora en terminar de guiar el torrente de energía. Tras calmarse por fin, estaba cubierto de sudor frío. ¿Esto es un jutsu de sellado que almacena chakra en puntos de acupuntura?
Rápidamente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a sentir cuidadosamente los sellos dentro de su cuerpo. 1, 2, no abrió los ojos hasta que contó hasta 300, mirando a Mei en estado de shock. El chakra de hace un momento solo llenó 3 puntos de acupuntura. Si todos los puntos de acupuntura estuvieran llenos, Hisei simplemente no se atrevió a imaginar cuánto chakra poseería. Ni siquiera se atrevía a imaginar cómo podría sobrevivir con tanto poder en su interior. Si realmente deshacía el sello, solo esa cantidad de chakra de antes sería suficiente para hacer que su cuerpo explotara. Si los 300 puntos de acupuntura se abrían a la vez, temía convertirse instantáneamente en cenizas, sin dejar ni rastro. Este era simplemente un volumen de chakra que un humano no podía soportar, y él no podía controlar tal cantidad. Incluso si su control de chakra se volviera increíblemente fuerte, sería imposible. Mei le lanzó otro pergamino. Este es el manual para usar el jutsu de sellado. De ahora en adelante, usa tu habilidad para absorber chakra para tomarlo de otros y luego guíalo hacia los puntos de acupuntura para sellarlo. Si quieres usar el chakra dentro de los sellos, puedes deshacerlos punto por punto. A medida que te fortalezcas, podrás abrir más puntos. La comisura de la boca de Hisei se crispó. ¿Cómo puedo controlar una cantidad tan grande de chakra después de liberarlo? Por eso te dije que cultivaras más semillas de mariposa. La capacidad de control de chakra que poseen las semillas de mariposa puede resolver este problema a la perfección. Realmente has pensado mucho en mí. ¿Sellar una cantidad tan grande de chakra en mi cuerpo tiene algo que ver con el favor que quieres que te haga? Por supuesto. Esta ya es la versión simplificada. Versión simplificada, Hisei realmente no sabía qué decir. Hay una pregunta más que no me has respondido. ¿Quién es la persona de la que te transformaste? Tu antepasado, por supuesto. Hisei comenzó a respirar profundamente, reprimiendo el impulso de maldecir. No sé qué favor quieres que te haga, pero supongo que requiere una gran cantidad de chakra. Debes saber que en cuanto se abran todos los sellos, moriré. ¿Entonces me estás tratando como a una herramienta? Mei entrecerró los ojos y sonrió. No eres tan tonto, después de todo. No te preocupes, dije que no te haría daño. Después de todo, tienes muy buenas aptitudes. En el futuro, podrás encontrar personas con constituciones especiales y traérmelas. Les pondré el sello y luego las dejaré morir en tu lugar. ¿No te parece genial? Hisei hizo una pausa por un momento, comprendiendo gradualmente la implicación. Dijo pensativo. ¿Me estás pidiendo que enseñe la técnica secreta a otros? Para manipular esta cantidad de chakra, se requiere un control excepcional. Este tipo de control solo es posible heredando la técnica secreta de los usuarios mariposa. ¿Pero esto realmente está bien? La técnica secreta es la base de la existencia de su clan. Si se la enseña a otros, ¿cómo podrá seguir jugando? Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Pervertido. Mei no necesitó adivinar para saber lo que estaba pensando Hisei Shiraishi. ¿Por qué tanta reticencia? Eres un egoísta. Hisei la miró fijamente sin decir palabra. Está bien, no te molestaré más. Simplemente deja que críen las semillas de mariposa sin enseñarles las técnicas secretas ni firmar el pergamino de invocación, y todo irá bien. Los ojos de Hisei se iluminaron, pero luego su expresión se oscureció nuevamente. Eres muy considerado, considerando cada problema. Seguro que llevas tiempo planeándolo, ¿verdad? Solo unos pocos cientos de años. Unos cientos de años. Hisei la miró con una expresión extraña. En tanto tiempo, nadie más pudo ayudarte. Hubo algunos, pero todos murieron. La vida humana es realmente muy corta y sus mentes son volubles. Me han engañado bastantes veces. Con esa capacidad de manipular la fuerza vital, ¿no podrías ayudar a las personas a alcanzar la vida eterna? Al hablar de esto, la expresión de Mei también se volvió extraña. Esto es lo que no entiendo de los humanos. Al igual que tu abuelo, él también era bastante egoísta al principio. Pero después de obtener beneficios de mí y convertirse en el jefe del clan, cambió. Si no hubiera sido algo interesante, lo habría matado hace mucho tiempo. Afortunadamente no hice eso, de lo contrario no estarías aquí. Estoy seguro de que tienes una actitud excepcional. Solo que no sé si cambiarás, así que no puedo decirte ahora mismo qué ayuda necesito. Al escuchar a Mei hablar sobre matar a su abuelo, a Hisei se le iluminó una vena en la frente. Tras pensarlo, lo soportó. Después de todo, el hombre ya estaba muerto, y si de verdad enfurecía a esta mujer, ella podría decidir matarlo también.
¿Qué quieres decir con aptitud? ¿Aptitud ninja? No es ese tipo de cosa aburrida. Mei apareció detrás de él como un rayo y le susurró al oído. La aptitud de la que hablo es la mentalidad. Estoy muy seguro de que puedes superar las limitaciones del pensamiento humano y no nos verás diferente solo porque somos de otra especie. Si no cambias de opinión, estoy seguro de que nos convertiremos en grandes socios. Una vez que me ayudes, nuestra relación cambiará. En ese momento definitivamente te lo contaré todo. Un juego de palabras en este fragmento se perdió en la traducción. Hisei lo pensó y se dio cuenta de la implicación. ¿Estás diciendo que soy un pervertido? Una anomalía entre los humanos. Así parece describirse. Ustedes, los humanos, tienen una rica variedad de formas de expresión. Si pudiera vencerla, Hisei definitivamente le haría saber a esta mujer lo que era una verdadera pervertida. Hablando de eso, Orochimaru era el verdadero pervertido. Si Orochimaru y esta mujer intercambiaran ideas, tal vez encenderían una llama diferente. Hisei quería irse, pero una pregunta permanecía en su mente como una espina de pescado atrapada en su garganta. ¿Mis padres y mi tío saben de estas cosas tuyas? Tu padre murió demasiado rápido. Murió antes de que pudiera observarlo con atención. Tu tío es, como mucho, un jefe de clan en funciones. No está cualificado para saber esas cosas. En cuanto a tu madre, ni siquiera la he visto. ¿Por qué sigues preocupándote por esas cosas? Esto me decepciona un poco. Esta mujer lo estaba tratando como un pervertido total. Hisei dijo con una cara oscura. Una última pregunta. ¿Qué es exactamente esa habilidad tuya para manipular la fuerza vital? Se trata simplemente de absorber la fuerza vital de los demás en mí y luego transferirla a ti. ¿La fuerza vital de los demás? Hisei pensó en una posibilidad y su corazón se quedó completamente helado. ¿Podría ser, que la fuerza vital de otros se refiere a los miembros de mi clan? Por supuesto. No creías que compartiría mi propia fuerza vital contigo, ¿verdad? Esta mujer, Hisei reprimió el impulso de atacar y dijo sin expresión. Realmente eres una anomalía. ¿Anomalía? En mi opinión, esto es solo una transacción. Tú me das fuerza vital y yo te ayudo a ganar poder. Cada uno toma lo que necesita. Hisei no habló más y se dio la vuelta para marcharse. Mei todavía no tenía intención de dejarlo ir. No he terminado de hablar. No me importa el método que uses, debes ayudarme a esparcir las semillas de mariposa. Necesito urgentemente cosas como la fuerza vital. Hisei dijo con una expresión fría. Si no lo hago, ¿me matarás? Al ver la expresión de extrañeza de Hisei, Mei puso los ojos en blanco varias veces y dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece? Me ayudas a esparcir 100 semillas de mariposa y te daré 10 años de vitalidad. ¿Qué te parece? Hisei no pudo contenerse más y rugió. No me menosprecies tanto. La expresión de Mei se volvió fría. Tampoco me menosprecies demasiado. Matarte es fácil para mí. No tientes a la suerte, humano. Los dos se enfrentaron, ninguno dispuesto a ceder. Después de unos 5 minutos, Hisei cedió. Tenía miedo de la muerte. Alguien que ha muerto una vez conoce aún mejor el valor de la vida. Frente a Mei, de cuyo pasado no sabía absolutamente nada, no podía permitirse el lujo de arriesgarse. Entiendo. Mei reveló una sonrisa. Te ves muy cansado. La próxima vez hablaremos de cómo crías las semillas de mariposa. Regresa y descansa por ahora. Ven a menudo en el futuro. Hisei la miró profundamente, luego se giró y se fue. Después de ver a Hisei irse, Mei se dio vuelta felizmente en la cama. Efectivamente, su debilidad es el miedo a la muerte. La muerte es algo que, en su origen, todos los seres vivos temen. Es solo que, ¿por qué esas personas en el pasado no le tenían miedo a la muerte? Los humanos son realmente demasiado extraños. Cuando regresó a casa, Hisei se sobresaltó. De repente había mucha gente en la casa, cada una con una expresión desagradable. Hisei vio a Shuichi Takemoto entre la multitud y rápidamente preguntó. ¿Qué está pasando? ¿Aún quiero preguntarte qué está pasando? Takemoto tenía la ira escrita en todo su rostro. Después de hablar, agitó la mano. Las personas en el patio formaron sellos manuales uno tras otro y se fueron con la técnica de parpadeo corporal. En un abrir y cerrar de ojos, solo él y Takemoto quedaron en la casa. Desapareciste durante casi 2 días, ¿a dónde fuiste exactamente? Hisei se quedó atónito por un momento antes de darse cuenta. Tenía algo que hacer y fui al valle del hábitat de las mariposas. No esperaba estar fuera tanto tiempo. Lamento haberte preocupado.
Takemoto era alguien que había cultivado semillas de mariposas antes, por lo que naturalmente sabía de la existencia de Butterfly Habitat Valley. Al escuchar las disculpas de Hisei, la expresión de Takemoto mejoró gradualmente. En el futuro, intenta avisarle a Ana cuando vayas allí. Si hubieras regresado un día después, habríamos ido a Hiruzen Sarutobi para exigir tu regreso. Hisei se secó el sudor frío de la frente. Tampoco esperaba que ocurriera semejante accidente durante su viaje al Valle del Hábitat de las Mariposas. Prometo que esto no volverá a suceder. ¿Sabe el señor Okage sobre esto? ¿Qué te parece? Alguien incluso fue a buscar a ese chico, Danzo Shimura. Si no hubieras regresado, me temo que Konoha se habría amotinado. ¿Eso es en serio? Hisei estaba tan avergonzado que no sabía qué decir. Takemoto suspiró. No nos culpes por hacer una montaña de un grano de arena. El Okage acaba de salir de tu casa y tú desapareciste. ¿Qué esperabas que pensara? Hisei se rascó la cabeza, un poco perdido. Hablando de este asunto, sí que fue culpa suya. No, debería ser culpa de esa mujer, Mei. De no ser por ella, habría regresado en 10 minutos como máximo. Pensando en lo que Mei le hizo, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Hisei. Abrió la boca para contarle a Takemoto algo sobre Mei. Pero antes de poder hablar, sintió como si alguien le apretara el corazón, doliéndole tanto que un sudor frío brotó de su cabeza. Una voz resonó en su oído. Te aconsejo que no le cuentes a nadie sobre Lord Mei. Las consecuencias serán muy graves. Esta voz era la voz de Shiro. Podría ser. Jeje. Hisei reveló una sonrisa amarga. Como era de esperar de Mei, su trabajo es sencillamente impecable. Se sintió algo desanimado y perdió el interés en hablar con Takemoto. Entiendo. Quiero descansar un poco primero. Abuelo Shuichi, tú también deberías regresar. Podemos hablar de lo que sea mañana. Takemoto quería decir algo más, pero al ver la expresión agotada de Hisei, solo pudo asentir. Descansa bien. Hisei regresó a su habitación y se desplomó en la cama. 2 días y 2 noches sin cerrar los ojos. Su espíritu ya estaba agotado. Acostado en la cama, cayó inmediatamente en un sueño profundo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Conflicto. Su sueño fue tan profundo que perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente se despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. Hisei se frotó los ojos soñolientos y bostezó mientras se levantaba para lavarse. Después de comer, caminó tranquilamente hacia la finca Takemoto. Hoy era el día en que se uniría oficialmente al Lambú. Sin embargo, antes de presentarse para el servicio, todavía necesitaba hablar con Shuichi Takemoto sobre el asunto. Cuando vio a Shuichi y le contó sobre unirse al Lambú, el anciano parecía un poco extraño. Unirte al Lambú está bien, pero hubiera preferido que te unieras a las fuerzas regulares. Debes tener claras tus responsabilidades. En el Lambú, debes estudiar con cuidado y esforzarte por mejorar tu fuerza. Cuando seas lo suficientemente poderoso, te apoyaremos, incluso si quieres convertirte en Hokage en el futuro. La misma frase de siempre. Hisei suspiró, se encogió de hombros y, tras decir un par de frases superficiales, salió de la casa de los Takemoto. Masa Takemoto salió, observando cómo Hisei se alejaba. Padre, tú también lo viste. No tiene esa ambición en absoluto. Hijo tonto. De pequeño, comías en un tazón pequeño, y de mayor, en uno grande. ¿Sabes por qué? Claro. Porque crecí y como más. Masa sonrió. Actualmente usa un cuenco pequeño. Si le hablas de convertirse en Hokage ahora, definitivamente lo considera irreal. Cuando empiece a usar un gran cuenco, incluso si no quiere convertirse en Hokage, no dependerá de él. Las circunstancias lo impulsarán hacia adelante. La naturaleza humana es lucha. Mientras no sea destruido en la lucha, puede escapar del capullo y convertirse en mariposa. Aunque sea un perro, siempre que se atreva a luchar, puede convertirse en lobo. De camino al cuartel general de Anbu, Hisei se encontró con la persona que menos quería ver. Danzo Shimura. Hisei comenzó a lamentar su trágico destino. Cuando nació en este mundo, pensó que había reencarnado bien. Pero tras solo unos días de vivir la buena vida, el clan fue casi aniquilado. Si el clan había desaparecido, había desaparecido. Hisei creía que, mientras no cortejara a la muerte, podría sobrevivir. Inesperadamente, se convirtió en una espina en el costado de Danzo, quien lo miraba constantemente sin parpadear.
Danzo había intentado por todos los medios controlarlo, y ahora viéndolo volverse cada vez más fuerte, Hisei estimó que el anciano ya había comenzado a afilar su cuchillo. Se escondió y se escondió, solo queriendo desarrollarse en silencio. Como resultado, atrajo la atención de Mei, esa criatura no humana. Recibió numerosos beneficios, solo para que lo prepararan para ser usado como herramienta. Ah, ¿por qué es tan difícil vivir en paz? Le está otorgando el cielo una gran responsabilidad. No bromes. Se sentía como un gafe, poseído por el dios de la mala suerte. Siempre lograba sobrevivir, pero nunca podía estar en paz. Temblando de miedo, caminando sobre hielo fino, viviendo una vida peor que la de un plebeyo. Hisei negó con la cabeza, miró a Danzo y dijo con mal humor. Señor Danzo, ¿qué planea esta vez? ¿No puede dejarme ir? Danzo dijo con el rostro sombrío. No entiendo lo que dices. Pero hay algo que espero que puedas decirme. ¿Cómo supiste exactamente la identidad de Nom Yakushi? Danzo lo había pasado muy mal estos últimos 2 días. Tras descubrirse la identidad de Nom, tuvo una discusión con Hiruzen Sarutobi. Antes de que su ira pudiera calmarse, alguien más rodeó su casa, obligándolo a entregar al mocoso que tenía frente a él. Danzo se sentía bien. Aunque quisiera matar a ese mocoso, no lo haría en medio de la aldea. Sin embargo, nadie le creyó. Justo cuando estaba listo para actuar, alguien informó que el mocoso ya había regresado sano y salvo a casa. Quienes lo rodeaban se retiraron rápidamente, dejando solo a un desconcertado Danzo. Se sentía como si lo hubieran tomado por tonto. ¿Cómo pudo Danzo, cuyas ambiciones eran inconmensurablemente altas, soportar semejante burla? Así se desarrolló la escena ante él. Si el señor Danzo no entiende lo que digo, ¿por qué me pregunta sobre Nom Yakushi? Yo tampoco sé de qué habla el señor Danzo. La mirada fría y severa de Danzo se fijó en Hisei. Al cabo de un rato, 2 palabras salieron de su boca. Muy bien. Claro que soy muy bueno, pero Lord Danzo parece estar muy mal. No nos hagamos perder el tiempo. Un buen perro no bloquea el camino. Las venas se abultaron en la frente de Danzo, y la mano de Hisei comenzó a alcanzar su bolsa de herramientas ninja. Al final, Danzo no hizo nada. Comprendió que, si lo hacía, la situación se volvería irreversible. Siempre te estaré observando desde la oscuridad. Espero que no hagas nada fuera de lugar. Cuando llegue ese momento, no me culpes por ser despiadado. Hisei arqueó una ceja. Hay algo que espero que Lord Danzo pueda entender. Hasta un conejo morderá cuando lo acorralen. Danzo resopló fríamente, se giró y se fue. No fue hasta que ya no se pudo ver la figura de Danzo que Hisei finalmente se relajó. Comprendió que ganar o perder en palabras era completamente irrelevante, pero había estado conteniendo la ira en su corazón durante días. O mejor dicho, este fuego había estado ardiendo desde la muerte de Eisawa. Después de encontrarse con esa situación en el valle hábitat de las mariposas, el fuego en su corazón ardió aún más ferozmente. Que Danzo se acercara a él en ese momento era simplemente buscarse problemas. Estaba seguro de que Danzo no haría ningún movimiento en el pueblo. La precaución de ese momento era solo porque la presión que ejercía Danzo era demasiado grande. El Danzo actual definitivamente estaba en su punto máximo de fuerza, completamente diferente de cuando más tarde confió en esa extraña técnica, Izanagi. Podía sentir que Danzo había acumulado una gran cantidad de chakra en su cuerpo. El impulso opresivo obligó a Hisei a tomar precauciones. Afortunadamente Danzo no hizo ningún movimiento, de lo contrario habría tenido que pedir refuerzos. Salga, capitán. Sakumo Atake salió de detrás de un árbol no muy lejos. Después de todo, el señor Danzo es un alto funcionario de la aldea. ¿De verdad te parece bien que le hables así? Hisei se encogió de hombros. Ayer incluso rodearon su casa. Ya hay rostros destrozados, ¿para qué preocuparse por algo tan insignificante? Un asunto menor. Sakumo reveló una sonrisa amarga. También sabía algunas cosas sobre la aldea. Todo eran juegos entre los grandes clanes ninja. Para alguien como él, no había otra salida que seguir al Hokage. Afortunadamente, su espada era muy rápida. Después de llevar a Hisei a completar los procedimientos de entrada, Sakumo lo llevó a la oficina del Hokage. El ambiente en la aldea ha estado muy tenso estos últimos 2 días por tu culpa. Será mejor que le des explicaciones al señor Hokage. En realidad, no había mucho que explicar. Hisei simplemente dijo que había tenido un accidente yendo a los campos de invocación y que el tercero lo había dejado ir. Por supuesto, le hicieron prometer que trataría de no permitir que algo así volviera a ocurrir en el futuro.
Luego Sakumo lo llevó al campo de entrenamiento dedicado a los Anbu. Después de salir de la oficina del Hokage, Hisei estuvo pensando en Mei. Respecto de Mei, ahora tenía una conjetura aproximada. Es muy probable que Mei fuera el primer ninja del clan en comenzar a utilizar la técnica secreta. Pensando en la evolución que le contó Chen, Hisei estaba seguro de que Mei ya se había convertido en algún tipo de existencia similar a un sabio. El clan de los usuarios de mariposas usaba sus cuerpos para criar mariposas, que devoraban la fuerza vital. Parte de fuerza vital se usaba para nutrir las semillas de mariposa y parte para alimentar a Mei. Por el bien de la fuerza vital, Mei incluso ideó mentiras para engañar al clan, diciendo tonterías como las mariposas ninja son familia. Este tipo de cosas solo las debería saber el jefe del clan, y él no hablaría de ello. Porque en tiempos caóticos, vivir sin poder era peor que la muerte. Simplemente renunciar a algo de fuerza vital para obtener una fuerza poderosa era un buen trato, sin importar cómo se calculara. Mei también era muy astuta, o mejor dicho, ya tenía un pensamiento humano, sus pensamientos más cercanos a los humanos. La fuerza vital era lo que ella necesitaba constantemente. Ella podía suprimir el deseo en su corazón y en su lugar extraer la fuerza vital de los miembros del clan poco a poco, tratando así al clan mariposa completamente como su propio cajero automático. Su clan, para decirlo sin rodeos, estaba formado por animales criados por Mei en cautiverio, como cerdos en un chiquero. Cuando no tenían dinero, la gente mataba a los cerdos, pero no mataba a las cerdas, porque las cerdas podían parir lechones. Los cerdos engendran cerdos, el dinero engendra dinero, la gente engendra gente. Un torrente inagotable de fuerza vital fluyó hacia Mei, así como así. Y ahora que era el único usuario de mariposa que quedaba, su fuerza vital definitivamente no podía soportar a Mei, así que ella tuvo una nueva idea. Para reeducar un clan mariposa que pudiera suministrarle continuamente fuerza vital. Quizás Mei ya lo había hecho antes. Después de todo, sus usuarios mariposa se llamaban Shiraishi. Ver nota del autor al final. Otros clanes usaban apellidos como direcciones, mientras que su clan usaba mariposas como nombres clave. ¿Podría ser porque hubo otros clanes de usuarios de mariposa antes? No se podía descartar esa posibilidad. Hisei gimió para sus adentros al pensar en ello. Mei quería que esparciera las semillas de mariposa. Si de verdad lo hacía, podría ser expulsado. Si no lo hiciera, Mei lo mataría y luego iría a buscar una nueva familia de usuarios de mariposa ella misma. Entonces, ¿qué debería hacer? Creo que lo estás pensando demasiado. Lady Mei no haría eso. Hisei se quedó atónito por un momento, luego volvió a su espacio de conciencia. Otro él estaba allí de pie, esperándolo. Nota del traductor. Hisei sospecha que Shiraishio no es un apellido real, sino una etiqueta dada por Mei. Literalmente significa piedra blanca y simboliza algo vacío, inanimado y reemplazable, como una pizarra en blanco o un contenedor. Esto implica que los miembros del clan son simplemente recipientes para sus mariposas, y cuando un grupo de Shiraishis muere, ella simplemente encuentra nuevas personas y les aplica la misma etiqueta. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. Anbu. Hisei miró a Castle con una expresión peculiar. Era la primera vez que veía a Castle con la conciencia plenamente formada. Era casi como mirarse en un espejo. Hablemos. ¿Por qué dijiste eso antes? ¿Y qué demonios te pasa? Yo te crié, ¿no deberías estar escuchándome? ¿Por qué obedeces las órdenes de Mei de vigilarme? ¿O tu especie mariposa es solo una herramienta para espiar a nuestro clan? Castle suspiró. Como era de esperar, las especies diferentes simplemente no pueden entenderse. El requisito para el entendimiento mutuo es que ambos tengamos el mismo estatus. ¿De verdad crees que nuestro estatus actual es igual? Mei considera a nuestro clan como alimento. ¿No me tratas tú también como alimento? Castle negó con la cabeza. Para nosotras, las mariposas ninja, Lady Mei es una verdadera madre. Todas las mariposas ninja son sus hijas. ¿Qué hay de malo en que obedezca las órdenes de mi madre? Además, Lady Mei no tiene malas intenciones hacia ti. ¿Comida? ¿Vigilancia? Eso es solo tu complejo de persecución hablando. Te lo dije, somos una forma de vida compartida. ¿Complejo de persecución? La boca de Hisei se torció. Hablando de eso, ayer Mei pareció mencionar algo sobre predecir el futuro. ¿Puedes decirme de qué se trata? ¿Puedes espiar todos mis recuerdos? Castle volvió a negar con la cabeza. Solo puedo capturar tus pensamientos superficiales. No soy una mariposa mirona. No tengo esa habilidad.
Sin embargo, cuando te encuentras con ciertas personas o cosas, siempre surgen en tu mente pensamientos muy extraños. Pensamientos similares a predecir el futuro, pero completamente diferentes. Hisei suspiró. Así que le contaste a Mei lo de predecir el futuro. ¿Cómo te comunicas con ella? ¿Por qué no me he dado cuenta de nada? No puedo decírtelo. En resumen, aunque Lady Mei esté en el Valle del Hábitat de las Mariposas, puede contactarme. El rostro de Hisei se oscureció. No utilicéis el pensamiento humano para especular sobre nosotros, así como nosotros no podemos entenderos plenamente. Lady Mei no te hará daño. Después de todo, también soy su hija. Ella no me hará daño, igual que tu madre no te haría daño a ti. ¿Lo entiendes si te lo digo así? Completamente incomprensible. Hisei sintió que su dolor de cabeza empeoraba. Castle, ¿quieres que colabore con Mei? Debes saber que si colaboro con ella, podría vivir para siempre, pero tú solo podrás quedarte aquí, atrapado dentro de mí, para siempre. ¿No deseas la libertad? Una mirada pensativa apareció en el rostro de Castle. Para cada especie, la supervivencia es lo primero. La libertad viene después de la supervivencia. No puedo desobedecer las órdenes de Lady Mei. Su evolución puede impulsar la evolución de toda nuestra raza. Eso es lo más importante. Además, ¿de verdad puedes vivir para siempre? El mundo humano esconde innumerables intenciones maliciosas. ¿Acaso ese Danzo que acabas de conocer no quería matarte? En lugar de preocuparte por nuestros asuntos, ¿no deberías estar considerando cómo sobrevivir en el mundo humano? Hisei se quedó en silencio. Te lo preguntaré una última vez. ¿De verdad puedes garantizar que Mei no me hará daño? Mientras no hagas nada contra Lady Mei, ella no te hará daño en absoluto. Hisei respiró hondo. Lo entiendo. Mientras Hisei se comunicaba con Castle, Sakumo Atake ya lo había llevado al campo de entrenamiento. Muchos miembros de Anbu detuvieron su entrenamiento cuando vieron llegar a Hisei. ¿Es ese niño el último descendiente del clan de las mariposas? No parece nada especial, solo un chico de buena familia. Escuché que casi causó un gran problema en el pueblo en los últimos 2 días. ¿Quieres ponerlo a prueba? Suena muy buena idea. ¿Se enojará Sakumo? Al fin y al cabo, es su compañero de equipo. Cobarde, lo haré. El Anbu que habló levantó la mano y lanzó varios shuriken. Sakumo notó el ataque, pero no se movió para detenerlo. También quería ver las habilidades de Hisei con sus propios ojos. Hisei acababa de salir de su espacio mental cuando vio el shuriken disparándose hacia él. Él simplemente inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que los shuriken se incrustaran directamente en su cuerpo. Sakumo estaba atónito. Incluso el Anbu que los arrojó quedó atónito. Casi todos los Anbu en el campo de entrenamiento se congelaron en estado de shock. Oleadas de fría decepción comenzaron a irradiar desde la multitud. ¿De verdad es solo un mocoso? ¿Puede alguien que ni siquiera puede esquivar un simple lanzamiento de shuriken entrar al Anbu? Como era de esperar, simplemente tiene buenos antecedentes. Aquí a nadie le importa el pedigrí. Morirá muy rápido en el campo. Vuele, Hisei miró el shuriken. Si hubiera querido esquivarlo, podría haberlo hecho, pero decidió no hacerlo. Extendió la mano y extrajo los shurikens de su cuerpo uno por uno. El ninjutsu médico se activó simultáneamente, y las heridas sanaron al instante sin derramar una sola gota de sangre. Su ninjutsu médico actual era suficiente para heridas pequeñas como esta, con una curación casi instantánea, pero no funcionaría para heridas graves. Si lo destriparan, probablemente perdería la mitad de su vida intentando curarlo. Miró al Anbu que lanzó los shuriken y los arrojó de vuelta con un movimiento casual de su mano. No usó mucha fuerza, solo la suficiente para aterrizar cerca de los pies del Anbu. Mayor, te devuelvo tu shuriken. El Anbu no bajó la mirada. Simplemente miró fríamente a Hisei. Mocoso, este no es un lugar donde deberías. No terminó la frase porque Hisei apareció instantáneamente frente a él. No se había quedado allí parado sin hacer nada mientras sacaba los shuriken, sino que les había colocado cables finos con total tranquilidad. El nombre completo de las Anbu era Fuerzas Especiales Tácticas y de Asesinato. Sus miembros eran élites con habilidades excepcionales. Si no quería ser menospreciado e intimidado, debía demostrar al menos un poco de habilidad. La razón por la que no esquivó antes fue simple. Esquivar no lo habría preparado para un contraataque efectivo. Era mejor dejarse llevar, fingir que no podía esquivar, adormecer al oponente y crear una apertura para un golpe fatal. Un shuriken clavado en el cuerpo realmente dolía, y Hisei era alguien que guardaba rencor. Un rayo brilló en su mano.
Incluso había activado su transformación natural, liberación del rayo. Esa energía haría que cualquiera deseara estar muerto con solo rozarlo. Cuando el miembro de Anbu vio a Hisei aparecer instantáneamente frente a él, sus pupilas se contrajeron bruscamente. En su prisa, solo pudo bloquear su pecho con los brazos. Con un estallido amortiguado, el miembro de Anbu se quedó congelado en su lugar. Hisei inmediatamente comenzó a formar sellos con las manos. CHM Bunshin, clon de mariposa. El contraataque del miembro de Anbu llegó una fracción de segundo después. Un golpe de rodilla dirigido directamente al abdomen de Hisei. Golpeó perfectamente. Pero el cuerpo de Hisei explotó en cientos de mariposas que revolotearon más allá del Anbu y se reformaron detrás de Sakumo. Hisei reapareció, encogiéndose de hombros como si nada hubiera pasado. Mayor, mis ataques duelen mucho, ¿sabe? Sin necesidad de decirlo, el Anbu ya había presentido que algo andaba mal. Sentía como si algo le hubiera mordido el brazo y el dolor le hacía brotar sudor frío en la frente. ¿Es esta una transformación de naturaleza relámpago? ¿De verdad este mocoso sabe usar este tipo de ninjutsu? Como era de esperar de alguien de un clan famoso. ¿No se dieron cuenta de lo rápido que era su body flicker? Era simplemente más rápido que el de Sakumo. Sakumo también se sorprendió un poco. Miró a Hisei con admiración y empezó a aplaudir. Los aplausos fueron aumentando poco a poco, hasta volverse cada vez más entusiastas. Hisei se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. Después de un momento, caminó hacia el Anbu que acababa de golpear, la luz verde característica del ninjutsu médico brillaba en su mano. Mayor, soy un ninja médico. ¿Necesita tratamiento? El miembro de Anbu no actuó con pretensiones. Para gente como ellos, que vivían al filo de la navaja, la imagen era prácticamente prescindible. La supervivencia era la prioridad. Además, cuanto más fuerte fuera el compañero, mejor. No había necesidad de guardar rencor por una pelea. Mientras trataba al Anbu, Hisei chasqueaba la lengua en secreto con asombro. No cabía duda de que su rayo corporal era rápido. Sin embargo, este Anbu no solo bloqueó el ataque con el brazo, sino que también lanzó un contraataque al mismo tiempo. Esa velocidad de reacción realmente estuvo a la altura del título de Elite Anbu. Mientras Hisei curaba la herida, no solo Sakumo sino también los otros Anbu notaron algo más. Hisei había sido alcanzado por shurikens antes, pero no había derramado ni una gota de sangre. Como mucho, su ropa tenía algunos agujeros. Originalmente pensaron que Hisei había arriesgado sufrir lesiones solo para preparar su técnica body flicker. Ninguno de los que podían entrar al Anbu era tonto. Con solo ver una técnica una vez, podían juzgar su mecánica. Esa técnica de body flicker obviamente requería cables como medio. Recibir un golpe deliberadamente para que los demás sean descuidados, mientras que silenciosamente conecta cables al shuriken para lanzar un ataque instantáneo. ¡Qué mocoso más siniestro! Naturalmente, también por esto hubo aplausos. En su opinión, tener ese tipo de coraje combinado con estrategias de combate tan siniestras lo hacían plenamente calificado para estar aquí. Fue solo que al ver que Hisei no derramaba ni una gota de sangre, se miraron el uno al otro y finalmente miraron a Sakumo. Sakumo extendió las manos, indicando que no preguntaría. Para los ninjas Anbu, la inteligencia personal era un tabú intocable. Filtrar habilidades podía llevar a los enemigos a desarrollar contramedidas, resultando en lesiones o la muerte. Sakumo no haría tal cosa. Después de todo, era miembro de su escuadrón. Pronto, Sakumo presentó a Hisei y a sus otros dos compañeros de equipo. Anaganuki, tejón de flores, y Shintori, pájaro de la fe. Anaganuki se quitó la máscara para revelar su verdadero rostro. Aonobu Kawai. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Caramelo. La boca de Hisei se torció. Al ver que Anaganuki le guiñaba el ojo, no dijo mucho. Estos clanes ninja eran realmente omnipresentes. Tal vez habían hecho algún trato con el tercero nuevamente. En cuanto a Shintori, ella era una mujer y, aparte de su nombre clave, no sabía nada más. Sakumo sacó una máscara pintada con un diseño de mariposa y se la entregó a Hisei. Esta es tu máscara. Piensa en un nombre en clave. Yumeji, mariposa de los sueños. Konoha bajo la voluntad del fuego. Para él, la vida aquí era como un sueño. Estaba muy despierto ahora, y esperaba permanecer despierto para siempre. Después de todo, los humanos somos una especie con una gran capacidad de asimilación. No quería estar inmerso en un sueño para siempre. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 37. Capítulo 37.
Bandidos. La vida después de unirse al Ambu fue, honestamente, bastante aburrida y monótona. Todos los días lo arrastraban al campo de entrenamiento para fomentar la química con los miembros de su escuadrón. Aunque Hisei afirmaba repetidamente que era solo un ninja médico, Sakumo no lo dejaba escapar. Sus compañeros de equipo eran interesantes. Anaganuki era competente en las técnicas de los estilos viento y tierra, aunque era especialmente hábil en el ninjutsu del estilo viento. Shintori, por otro lado, era un experto en genjutsu. Cuando reveló esos ojos Sharingan de 3 Tomoe, Hisei supo inmediatamente que esta mujer era una Uchiha. Hisei no tuvo ninguna reacción particular en apariencia, pero en privado, no tenía intención de acercarse a ella. No había olvidado la exhortación de su tío Eisawa, antes de morir, de tener mucho cuidado con los Uchiha. Además, albergaba serias dudas sobre por qué un Uchiha aparecería en el Anbu. Los Uchiha eran un clan rechazado por el poder central de la aldea. El Anbu era el corazón de Konoha. Que un Uchiha pudiera entrar era simplemente demasiado extraño. Y que ella apareciera específicamente en su equipo. Le era imposible no darle demasiadas vueltas. Le había preguntado discretamente a Sakumo, pero el capitán simplemente dijo que era un plan del Lord Hokage. Eso solo aumentó las sospechas de Hisei. Pero no podía ir directamente al tercer Hokage y exigirle respuestas, así que solo pudo enterrar sus dudas en lo más profundo de su corazón. En cuanto a Naganuki, cuyo nombre real era Kabayao Nobu, era el tío de Kawai Rumiko y un veterano del Anbu. Hisei no necesitó preguntar para saber que esto era un plan de Takemoto Shuichi. Probablemente Aonobu estaba allí para protegerlo. Después de todo, las misiones Anbu conllevaban un alto nivel de peligro, y no sería extraño que Hisei muriera accidentalmente en combate algún día. Este período de adaptación duró aproximadamente un mes antes de que Sakumo finalmente recibiera su primera misión del tercer Hokage. Exterminar bandidos. Hisei comprendió más o menos la intención de Sakumo. Que el novato viera algo de sangre primero, y entonces estaría listo para el verdadero trabajo. Hisei no tenía quejas. Desde que llegó a este mundo, siempre había estado muy bien protegido. No había tenido mucha experiencia en combate, y mucho menos en matar. De pie ante las puertas de Konoha, Hisei contemplaba el inmenso bosque que se extendía ante él con genuina alegría. Era la primera vez que salía de la aldea. Prácticamente podía oler el aroma de la libertad. 3 horas después, llegaron a su destino. Los otros 3 miembros del escuadrón se detuvieron y lo miraron. Hisei se encogió de hombros y mariposas invocadoras comenzaron a revolotear desde sus mangas. Media hora después, las mariposas regresaron. Su campamento está en las montañas, a unos 10 minutos, informó Hisei. Pero no debería quedar nadie con vida. Vamos. Sakumo agitó su mano y los 3 lo siguieron inmediatamente. Pronto, los 4 llegaron al campamento de los bandidos. Lo que apareció ante sus ojos fueron cadáveres, uno tras otro, esparcidos por el suelo. Sakumo se movió para revisar un cuerpo, pero Hisei lo detuvo. Sacó 3 máscaras de gas y se las entregó. Les roció veneno en las alas a las mariposas. Aún no se ha dispersado del todo. Después de ponerse las máscaras, entraron al campamento. Hisei pateó el cadáver de un bandido, poniéndolo boca arriba. Sangre negra manaba de la nariz y las orejas del hombre, y un hedor fétido a pescado los asaltaba incluso a través de las máscaras. Hisei suspiró. No me culpes. Este mundo es así. Si los débiles quieren hacer el mal, ¿qué otro fin puede haber? Su primer asesinato no le pareció especialmente especial. Fue como ver cadáveres en el hospital. Mantuvo un estado mental tranquilo, casi indiferente. Había envenenado a todos los bandidos del campamento hasta la muerte sin mover un dedo. Después de todo, Hisei había pasado 2 años en un hospital. Mezclar un polvo venenoso letal era pan comido. Espolvoreado sobre las alas de sus mariposas mientras volaban silenciosamente sobre el campamento, el polvo se esparció sin hacer ruido. En solo 10 minutos, todo el campamento había sido aniquilado. Este método de combate no fue su creación original. Los registros del clan lo documentaban extensamente. Los textos incluso proporcionaban recetas de varios venenos atroces específicamente para este propósito. Pero Hisei no había usado la sustancia realmente desagradable. Simplemente preparó su propia mezcla. Después de todo, solo era un grupo de bandidos. 43 personas en total. Ni un solo superviviente. Objetivo principal confirmado. Misión cumplida. Sakumo miró a Hisei. Esto era, diferente de lo que había imaginado.
Hisei se encogió de hombros. Capitán, no esperaba que tomara una espada y los enfrentara de frente, ¿verdad? Soy un ninja médico. Mi taijutsu es terrible. Mientras la misión esté completa, está bien. Esto es ciertamente eficiente, admitió Sakumo, aunque añadió. Además, la lucha debe ser elegante. Cubrirse de sangre solo para matar gente es demasiado desordenado. No me conviene. Entonces, Sakumo lo miró con enfado. Pero si tu taijutsu es pésimo, entonces entrena duro. Si quieres perfeccionar esa técnica de movimiento corporal que usas con cables, los requisitos físicos serán muy altos. Hisei chasqueó la lengua. Sakumo era amable en las interacciones normales, pero en combate, se volvía un capataz estricto. Ya tenía ideas para desarrollar su Lightning Body Flicker. Solo que aún no las había puesto en práctica. Las mariposas de trueno que crió poseían chakra de atributo relámpago. Si pudiera usarlas para realizar el parpadeo corporal relámpago, quizás en términos de distancia de viaje, no igualaría al dios del trueno volador, pero en combate cuerpo a cuerpo, definitivamente no sería inferior. Fue tal como lo dijo Sakumo. El rayo corporal relámpago suponía una gran carga para el cuerpo. Actualmente, Hisei podía usarlo un máximo de 8 veces antes de que su cuerpo se agotara. Si quería alcanzar la velocidad del dios del trueno volador y usarlo sin límites, debía aumentar significativamente su fuerza física. Tenía algunas teorías sobre cómo hacerlo, pero requeriría una gran cantidad de experimentación. Pensando en esto, miró hacia un lugar apartado del campamento y un brillo extraño apareció en sus ojos. En este campamento había más de 43 personas. Después de regresar a Konoha y entregar el informe de la misión, Hisei regresó a casa. Usando la técnica de invocación inversa, llegó al valle del hábitat de las mariposas. En la plaza, vio a 10 bandidos atados. Todos estaban inconscientes. Hisei sacó un antídoto y comenzó a reanimarlos. Mei apareció detrás de él, miró a los bandidos e inmediatamente perdió el interés. ¿Por qué trajiste estas cosas inútiles aquí? Experimentos. Mei hizo una pausa, y luego una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Tienes muy buenas aptitudes. Cada vez me gustas más. Hisei la miró. ¿Puedes transferirme su fuerza vital? Mei dejó de hablar. Hisei sonrió. Parece que esa habilidad tuya también tiene restricciones. ¿Quieres que la adivine? No hace falta. Ya que lo dijiste, probablemente ya lo sepas. Solo las personas que tienen larvas de mariposa criadas dentro de sus cuerpos pueden manipular su fuerza vital. Hisei había sospechado durante mucho tiempo que la capacidad de manipular la fuerza vital era simplemente demasiado desafiante para ser ilimitada, por eso la puso a prueba. Pero confirmarlo lo inquietó. Porque había una larva de mariposa dentro de su propio cuerpo. Eso significaba que su pequeña vida había estado en manos de Mei desde el principio. Hisei suspiró, observando a los bandidos que despertaban con una mirada extraña. Si les introdujera larvas de mariposa ahora, ¿podrían manipular su fuerza vital al instante? La expresión de Mei se agrió. ¿Tienes que llegar al fondo de todo? Tengo demasiada curiosidad. Después de todo, esa habilidad puede otorgar la vida eterna. ¿Tienes tanto miedo a la muerte? ¿No estás absorbiendo fuerza vital porque también tienes miedo a la muerte? Mei frunció el ceño y reflexionó, luego de un rato, suspiró. Ya que quieres saber tanto, te lo diré. En realidad, no tiene por qué ser tan problemático. Mientras me los coma, absorberé toda su energía vital. ¿Comer gente? Los párpados de Hisei se movieron frenéticamente, su mirada hacia Mei estaba llena de cautela. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Solo porque eres humano, crees que no puedo comer humanos? Los cerdos en una pocilga piensan de la misma manera, pero ¿acaso ustedes los humanos dejan de comerlos solo porque los cerdos tienen pensamientos? Mei sonrió extrañamente. Todas las especies poseen la capacidad de absorber la fuerza vital. Alimentarse, ustedes, los humanos, parecen usar la palabra comer para describirlo. Cuanto más comen, más rápido crecen. Con otras especies ocurre lo mismo. Simplemente mejoré la función en este aspecto. Si estás dispuesto a investigar, quizás tú también puedas poseer esta habilidad. Hisei se pellizcó la barbilla y frunció el ceño pensativo. Mejorar la función de absorber la fuerza vital. Si se aplicara a un ser humano, ¿no sería simplemente mejorar la digestión? Su expresión se volvió extraña poco a poco. Recordó el ninjutsu que había desarrollado para Eisawa, que le permitía comer grandes cantidades y digerir rápidamente. ¿Podría alcanzar la vida eterna usando ese ninjutsu?
No, al desarrollarlo, lo había probado en su propio cuerpo. Si hubiera existido esa posibilidad, no la habría desaprovechado. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Pensándolo bien, su cuerpo estaba constantemente débil en ese momento debido al proceso de desarrollo. ¿Será por esa debilidad que no se dio cuenta? Parece que este ninjutsu de digestión rápida también debe añadirse al plan de investigación. Lo llamaremos provisionalmente técnica de digestión. Los bandidos empezaron a despertar. No hubo los gritos ni los chillidos esperados. Simplemente miraban con recelo a Hisei y Mei. Tras intercambiar miradas, un hombre de unos 30 años habló. ¿Quiénes son ustedes y qué es este lugar? Hisei estaba ocupado pensando. Al oír la interrupción, espetó. Cállate. ¿Qué dijiste, mocoso? Desátanos de inmediato, si no, el jefe te encontrará pronto. Y no temes de miedo cuando lo haga. Así es. Date prisa y desata las cuerdas. Si estamos de buen humor, quizá te dejemos ir. Hisei suspiró. ¿Terminaste de hablar? Antes que nada, felicitaciones por ser mi primer grupo de sujetos experimentales. A continuación, aprovecharé al máximo sus cuerpos para completar mi investigación. En cuanto a tu jefe, recuerdo que se llamaba Masa algo, ya está muerto, ¿sabes? Los bandidos se miraron consternados y volvieron a gritar. Imposible. Nuestro jefe, son realmente ruidosos. Pensando en esto, Hisei usó el parpadeo corporal para aparecer instantáneamente frente al bandido que hablaba. Lo golpeó en la garganta con la palma de la mano, obligándolo a tragarse sus siguientes palabras. No me interesan en absoluto tus pensamientos, tu pasado ni tu futuro. Si sigues armando un escándalo, solo puedo enviarte a ver a tu jefe ahora mismo. Al ver a los bandidos encogerse en un círculo, uno tras otro, temblando de miedo, Hisei asintió con satisfacción. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. Necesito más dinero. Después de marcar a los bandidos, siguió a Mei hasta el salón principal. Mei sacó 3 larvas de mariposa y le indicó a Hisei que se quitara la camisa. Hisei suspiró, recordando el dolor que sintió cuando Isaba le transmitió la técnica secreta. No tenía ni idea de lo doloroso que sería albergar 3 de estas cosas a la vez. Tras reflexionar un momento, el singular resplandor verde del ninjutsu médico iluminó su mano. Rápidamente bloqueó todas las transmisiones nerviosas en la zona del pecho. Mei preguntó con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de no sentir ningún dolor. ¿Dolor? Mei sonrió y parpadeó. ¿Crees que soy tan grosero como tu tío? Mei le dio 3 golpecitos en el pecho con el dedo. Hisei se quedó atónito. Los músculos de su pecho parecían fluir como agua, abriéndose en 3 pequeños agujeros. Las larvas se deslizaron lentamente hacia adentro sin resistencia. ¿Por qué esta habilidad nos resulta tan familiar? ¿La transformación sabia de Jugó? Hisei la miró con extrañeza. ¿Sabes usar el jutsu del sabio? ¿Qué es el jutsu sabio? Entonces, ¿cuál es esa habilidad tuya? Manipulando cambios físicos. Cuando tu control de chakras alcance cierto nivel, tú también podrás hacerlo. Después de que Hisei se puso la camisa, recuperó la tensión en el pecho. No sintió ningún dolor. Se quedó mirando a Mei por un rato, dudando antes de preguntar. ¿Sabes sobre la energía natural? No lo sé. Después de que Mei respondió, vio que Hisei seguía mirándola con una expresión extraña. Pareció darse cuenta de algo. Parece que sabes algo que yo desconozco. ¿Tiene algo que ver con tu capacidad de prever el futuro? Hisei mantuvo la boca bien cerrada. Esta mujer no conoce el jutsu sabio, pero puede usar esta habilidad. ¿Qué tan anormal es su control de chakra? Con ese nivel de control, no hay forma de que ella no pueda sentir la energía natural, aunque ella afirma que no lo sabe. Recordó las habilidades sensoriales que le otorgaban las larvas de mariposa y comenzó a calcular silenciosamente en su cabeza las capacidades de esta mujer. Extremadamente hábil en el transporte espacial, absorbiendo vitalidad, manipulando cambios físicos, controlando el chakra inhumano, y probablemente también tenía habilidades sensoriales. Cuanto más calculaba, más frío se le ponía el corazón. ¿Qué clase de existencia anormal es ella? Mei entrecerró los ojos, mirándolo de arriba abajo con extrañeza. ¿De verdad está bien que pienses en estas cosas delante de mí? Hisei. No sé qué es ese jutsu sabio del que estás hablando, y probablemente pueda adivinar por qué lo preguntas, pero no puedo decírtelo. Parece que deseas mucho el jutsu del sabio. Si me ayudas, sin duda podré ayudarte a cumplir tu deseo.
Al oír esto, Hisei sintió cada vez más curiosidad por saber exactamente para qué lo necesitaba Mei. Sabía que Mei ocultaba información crucial. Si lograba averiguar cuál era, sin duda encontraría su punto débil, uno fatal, además. Te aconsejo que no tengas pensamientos extraños. Mi carácter no es muy bueno. La mirada de Mei se volvió helada. Hisei se quedó sin palabras. Esta habilidad de leer la mente es un simple error. Sabe todo lo que pienso. No, probablemente sea el castillo dentro de mi cuerpo quien se lo dice. ¿Cómo se supone que voy a contrarrestar eso? Descartando esos pensamientos poco realistas de rebelión, extendió las manos sin ningún pudor y dijo: nadie quiere que su vida esté en manos de otra persona, y mucho menos de alguien como yo. El rostro de Mei se suavizó un poco. He hecho todo lo posible por demostrar mi sinceridad. No tendré pensamientos dañinos hacia ti. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Hablas de matarme si digo una palabra equivocada, y esperas que confíe en ti. Hisei perdió completamente los estribos. Estas larvas de mariposa ya están dentro de mí. Deberías poder usar esa habilidad para manipular la vitalidad y hacerlas madurar al instante. Puede que sus cuerpos sean maduros, pero sus mentes siguen siendo una pizarra en blanco. Obligarlos a crecer así no es bueno. Entonces tengo que esperar unos años más. 5 años. Cuando llegue el momento, te ayudaré a madurarlos. Hisei frunció los labios. Estaba completamente bajo el control de Mei. ¿Cómo enviaron aquí a esos bandidos? ¿Puede un jutsu de invocación traer gente al interior? Técnica de transporte espacial. ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan estúpida? Está bien, tu nivel es demasiado alto. Hisei dejó el tema y estaba a punto de irse cuando la voz de Mei sonó detrás de él. Parece que ni siquiera has empezado a esparcir las larvas de mariposa. ¿Puedes decirme por qué? Antes de tener la capacidad de protegerme, no haré ese tipo de cosas. Ya hay una espada colgando sobre mi cabeza. No quiero colgar a más. Hisei no se molestó en ocultar nada. Después de todo, sus pensamientos no podían ocultarse del castillo dentro de su cuerpo, lo que significaba que no podían ocultarse a esta mujer. Está bien, ya que lo dices, no te obligaré. Pero tienes como máximo 30 años. ¿Qué pasa si se supera ese límite? Mei no respondió. Solo le dirigió una mirada que lo decía todo. Hisei lo entendió al instante, con la boca torcida. ¿Me matarás? Eso es lo que tú mismo dijiste. Hisei puso los ojos en blanco. Creo que deberíamos tener más confianza. ¿Puedes dejar de fisgonear en mis pensamientos? Esa propuesta no está mal. ¿Tienes alguna buena idea? Hisei extendió la mano e hizo un gesto universal, frotándose el pulgar y los dedos. Necesito más dinero. Mei se congeló por un momento y su expresión se volvió colorida. No tengo dinero. Entonces me estás haciendo trabajar gratis. Sigo siendo menor de edad. Si esta fuera mi vida anterior, podrías ser arrestado y fusilado por violaciones al trabajo infantil. ¿De qué tonterías estás hablando? Cualquier cosa que no sea dinero está bien. Hisei la miró parpadeando. Parece que también dominas el jutsu de sellado. ¿Sabes algo sobre los sellos malditos? ¿Sellos malditos? Similar al jutsu de sellado, pero completamente diferente. Necesito un sello maldito que pueda controlar a la gente. Para eso basta con utilizar larvas de mariposa. No, necesito un sello maldito específico. Debe tener un poder de ocultación fuerte, al menos que otros no puedan descubrirlo fácilmente, y debe ser controlado por mi voluntad. Mei frunció el ceño un momento y luego asintió. Entiendo. Necesita tiempo para investigar. ¿Investigación? Hisei la miró extrañada. ¿Qué es esa mirada? Casi todas las técnicas secretas de tu clan las desarrollé yo. Sin mi técnica espacial, todavía estarías corriendo con mariposas en la espalda. Hablando de eso, he trabajado gratis para tu clan durante cientos de años, y realmente quieres que te pague. Hisei. Hora de escabullirse. Al ver que Mei estaba a punto de explotar, Hisei corrió muy rápido. Después de regresar a casa, Hisei escribió todos sus planes en un trozo de papel. Parpadeo del cuerpo del relámpago, investigación corporal, jutsu de sellado, ninjutsu, jutsu de digestión, técnicas secretas, preparación de polvo venenoso, absorción de chakra. Al mirar la docena de planes de experimentos en el papel, Hisei comenzó a preocuparse. Tiempo. Ahora tenía que unirse al Ambu para ejecutar misiones, hacer tiempo para su trabajo en el hospital y aún encontrar una manera de ganar dinero para criar más mariposas convocadas. Hisei suspiró, miró al techo y murmuró para sí mismo.
¿Por qué resultó así? Pensando en sus días anteriores de pescado salado en los que no hacía absolutamente nada, meneó la cabeza. Después de la muerte de su tío, nunca conoció un momento de paz. Al final, se convirtió en la persona que más odiaba. Un adicto al trabajo. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 39. Capítulo 39. ¿Quién más? 5 años después. Hisei Shiraishi, con una máscara de mariposa, se movió rápidamente por el bosque. Detrás de él, más de una docena de ninjas Terrain lo seguían en una persecución intensa. Le lanzaban shuriken sin parar y el sonido de las etiquetas explosivas detonando resonaba continuamente entre los árboles. Él estaba en una misión. Desde el meteórico ascenso de Anzo de la Salamandra, el país de la lluvia se había vuelto cada vez más inquieto. No solo recolectaban ninjutsu, técnicas secretas y jutsus prohibidos de todas partes, sino que también expandían agresivamente su poder militar. Las 5 grandes naciones desconfiaban cada vez más de la aldea oculta de la lluvia. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, había comenzado a enviar con frecuencia a los Anbu para recabar información sobre ellos. Hisei era uno de ellos. Sin embargo, su suerte no fue muy buena. Fue descubierto en el momento en que cruzó la frontera hacia la tierra de la lluvia. Perseguido todo el camino como un perro callejero. Hisei miró al ninja de Rain y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ni siquiera comprendían el principio básico de no presionar demasiado a un enemigo desesperado. En realidad, incluso si murieran, morirían en vano. Después de huir durante otra media hora, Hisei se detuvo de repente. Al ver esto, los ninjas Terrain que estaban detrás de él se desplegaron inmediatamente para rodearlo. Son muy persistentes. Me han estado persiguiendo durante casi 4 horas. Simplemente no entiendo, ¿cuánto dinero les pagó Danzo? Danzo. Eres un Anbu de Konoha, ¿verdad? Vuelve con nosotros obedientemente y sufrirás un poco menos. Uno de los ninjas Terrain habló con un brillo burlón en sus ojos. Durante el último año, los Anbu de Konoha habían entrado con frecuencia en el país de la lluvia para robar información, lo que irritaba a Anzo hasta el cansancio. Anzo era un hombre despiadado. Había dado órdenes permanentes de matar a cualquier ninja de Konoha que viera, sin excepción. Todos estos ninjas de la lluvia eran guardias fronterizos, y muy pocos Anbu de Konoha que los encontraron lograron irse con sus cadáveres intactos. Hisei suspiró profundamente. Realmente sobreestimé el límite inferior de la estupidez humana. ¿De verdad son ninjas? Corrí durante mucho tiempo y de repente me detuve, y ustedes simplemente siguieron la corriente y me rodearon. Realmente no sé qué decir. Bueno, dejémoslo así. Es hora de despedirte. Un rayo crepitó en la mano de Hisei. La electricidad viajó por delgados cables de acero que ya estaban en su lugar. Densos cables de acero cubrían cada rincón del denso bosque que los rodeaba. Todos ellos comenzaron a parpadear con peligrosos relámpagos. Estilo relámpago. Muerte con flujo abrasador. Las expresiones de todos los ninjas Terrain que lo rodeaban cambiaron drásticamente, e inmediatamente intentaron saltar hacia atrás. El ninja de Rain que había hablado antes agarró a un compañero de equipo y lo usó como escudo humano. ¿Una trampa? Un puño que irradiaba un calor aterrador lo atravesó a él y al compañero que estaba usando como escudo. Muerte instantánea. Hisei miró a los ninjas Terrain huyendo en todas direcciones y negó con la cabeza. Dentro de su formación trueno instantáneo, nadie podía escapar de su persecución. Incluso si Anzo mismo viniera, no funcionaría. Medio minuto después, regresó al lugar original para limpiar el desastre. Primero, alineó todos los cadáveres de los ninjas de la lluvia. Mientras estaban recién muertos y su chakra aún no se había disipado por completo, comenzó a absorberlo. Cada cadáver que drenó se convirtió en piel y huesos. Después de absorberlos a todos, un destello de electricidad de alta temperatura pasó incinerando los restos. Después de destruir los cadáveres y eliminar todos los rastros, empacó la formación trueno instantáneo, sacó una pastilla de ración de soldado y se la arrojó a la boca. Sabe fatal. ¡Ay! Mejor date prisa y reúnete con el capitán y los demás. Si llego tarde, me regañarán otra vez. Mientras se apresuraba, sintió el chakra que acababa de absorber. Entre la docena de ninjas de la lluvia, parecía haber solo 2 Jonin. Los demás eran insignificantes. Ni siquiera podían rellenar un solo sello de acupuntura. Hisei suspiró de nuevo. Había estado luchando y matando durante los últimos 5 años, pero solo había llenado poco más de 20 sellos de acupuntura. Si quisiera llenarlos todos, ¿cuánto tardaría? Una eternidad.
Ahora podía liberar como máximo 20 sellos de puntos de acupuntura, pero incluso solo esos 20 le proporcionaban una enorme cantidad de chakra. Ya poseía chakra de nivel Jonin de forma natural. Al añadir el chakra almacenado, podía aumentar instantáneamente sus reservas al nivel de Kage con suficiente de sobra. En cuanto a su formación trueno instantánea, era esencialmente una trampa construida con alambres de acero conductores. Dentro de esta red, su cuerpo relámpago podía alcanzar velocidades comparables a las del dios del trueno volador. Por supuesto, el desarrollo del parpadeo corporal relámpago no se limitó a esto. También podía usarlo junto con sus mariposas relámpago. Sin embargo, no lo tomaría a la ligera. En cuanto a la inteligencia, cuanto menos supieran los demás, más viviría. Ni siquiera sus compañeros de equipo lo sabían. Al llegar a la frontera de la Tierra de la Lluvia, siguió el código secreto y encontró una cueva oculta. Dentro había una hoguera. Hisei entró, alertando a las 3 personas que estaban dentro. Colmillo Blanco, Sakumo Ataque, Anaganuki, Aonobukawai, y Shintori. Ataque Sakumo. Eres el último otra vez. ¿Es que nunca puedes llegar a tiempo? Cibeta. Algo debió haber sucedido otra vez. No hace falta preguntar, la respuesta es culpa del señor Danzo. Shintori no habló. El Sharingan debajo de su máscara se cerró lentamente. Hisei entró rascándose la cabeza. Yo tampoco pude evitarlo. Me descubrieron en cuanto entré en la Tierra de la Lluvia. Me persiguieron todo el camino y casi me desmayo. No sé qué beneficios les dio Danzo a los ninjas de la lluvia para cazarme. Por suerte, estuve alerta y los atraje a la formación trueno instantáneo. No necesito decir mucho sobre lo que sucedió después. Hasta el momento, nadie había escapado de la formación trueno instantáneo. Sus 3 compañeros, naturalmente, lo sabían. Solo que al oír a Hisei culpar a Danzo tras solo 2 frases, Anaganuki. ¿Por qué tienes tanto resentimiento hacia el señor Danzo? He oído que incluso lo culpas cuando olvidas llevar papel al baño, Hisei. Ataque Sakumo. Después de todo, el señor Danzo es un alto funcionario de Konoha. ¿No podría ser un poco más respetuoso? En los últimos años, ha culpado al señor Danzo de al menos 1000 cosas. Nos resulta muy incómodo cada vez que lo vemos. Hisei suspiró. Lo sé. Lo dijo con la boca, pero su corazón dijo otra cosa. ¿El rey chivo expiatorio de Konoha seguirá siendo Danzo Shimura si no asume la culpa? Hisei sintió que mientras estuviera vivo, 2 ollas negras, culpas, al día para Danzo estaban garantizadas. Antes, le tenía miedo a Danzo porque era débil. ¿Ahora? ¿De quién le tenía miedo? Si lo presionaban demasiado, podría hacer que la gente destruyera el nido de Danzo en cuestión de minutos. Ahora era un hombre con antecedentes. Si aún vivía con miedo como antes, sería un desperdicio de tan valiosos recursos. Con la mejora de su fuerza, Hisei vivió con cada vez más confianza en Konoha. Danzo prácticamente se desvió al verlo. No por miedo, sino porque no podía permitirse quedar mal de esa manera. Cada vez que se encontraban, Hisei decía alguna tontería sarcástica, lo que le hacía sentir incómodo al actuar o hablar. De cualquier manera, Danzo quedaba mal parado. El tercero le había hablado de esto varias veces, pero desgraciadamente fue inútil. Decir una cosa en la cara y hacer otra a tus espaldas. Todo esto lo aprendí de vosotros, viejos conspiradores. En cuanto a si Danzo se volvería abiertamente hostil, Hisei creía que había pocas posibilidades de que eso sucediera dentro de la aldea. Pero cada vez que salía en misión, se mantenía alerta. Al igual que esta vez, lo descubrieron al entrar en la Tierra de la Lluvia. Hisei sintió que definitivamente tenía algo que ver con Danzo. Por eso le dijo esas cosas al ninja de Rain. Independientemente de si hay dátiles en el árbol o no, primero golpéelo con un palo 2 veces. Incluso si realmente no tenía nada que ver con Danzo, definitivamente él estaba asumiendo la culpa por esto. Solo se puede decir que, una vez formada la percepción de una persona, es increíblemente difícil cambiarla. Si alguien viera vacas volando en el cielo desde niño, y un día de repente encontrara una vaca comiendo hierba en el suelo, se preguntaría cómo cayó. ¿Acaso las vacas no comen nubes? Incluso si otros le dijeran que las vacas no pueden volar, él no lo creería. Hisei había decidido que Danzo no era una buena persona. Creciendo a la sombra de Danzo, intentando hacerle creer que Danzo era un buen tipo, jeje, debes ser un agente encubierto enviado por Danzo. Primero come mi espada. Por suerte, no había sufrido ninguna crisis fatal en los últimos años.
De lo contrario, se atrevería a tomar una espada para encontrar a Danzo en cuanto regresara a la aldea. ¿Y si debilitaría a Konoha o causaría caos? ¿A alguien que planea convertirse en un ninja rebelde le importaría eso? No creo que bromeara. En los últimos años, había comprendido plenamente el poder que poseían los clanes ninja. Tomemos como ejemplo el clan Takemoto. Más de una docena de Jonin y más de 100 Chunin y Genin juntos. Y este era solo un clan ninja. La Konoha actual tenía al menos más de 30 clanes activos. El grupo del tercero se consideraba la facción más numerosa, con el apoyo de los dos grandes clanes, Senju y Shimura. Por debajo se encontraban clanes medianos y pequeños como Yamanaka, Akimichi, Aburame, Inuzuka, etc., un grupo de interés compuesto por casi 20 clanes. Los Uchiha formaron su propia facción y los Hyuga eran un clan noble tradicional que siempre permaneció neutral. Los demás estaban básicamente del lado de Hisei. Mientras no muriera, o mejor dicho, incluso si buscaba la muerte, el tercero no podía hacerle nada. Si su clan aún existiera, incluso si se enfrentara al tercero y a los demás, no tendría miedo en absoluto. Era una lástima que su clan se quedara solo con él como portador del estandarte. Pero Hisei no estaba en pánico en absoluto. Era un hombre que dependía de su clan. No importaba si todos los miembros del clan morían. ¿Has oído hablar de la unidad mariposa ninja? En los últimos años, bajo el lema de la confianza mutua, había obtenido bastantes beneficios de Mei. La regla que prohibía a las mariposas ninja entrar en combate terminó con él. Realizó un censo en Butterfly Habitat Valley y los resultados fueron bastante impactantes. Había más de 130 mariposas ninja que eran Jonin cuando estaban vivas, y casi 200 mariposas Chunin y Genin. Había más de una docena de antiguos jefes de clan, cada uno un individuo despiadado que había criado al menos 3 especies de mariposas. Todos estos jefes de clan formaban parte de la colección de Mei. Ella usó su habilidad para manipular la fuerza vital y prolongar sus vidas indefinidamente. En cuanto al poder de combate a las mariposas ninja, Hisei también lo había probado brutalmente. Dado que las mariposas ninja eran una especie formada por miembros de clanes que utilizaban la técnica de vinculación de capullo, heredaban todo del usuario. Cualquier habilidad que el usuario pudiera usar en vida, estas mariposas podían usarla todas. Incluso podrían poseer cuerpos humanos, no la técnica de transformación, sino la verdadera posesión de cuerpos físicos. Hisei le había preguntado a Mei sobre esto, y ella dijo que era su habilidad. Su poder había causado que las mariposas evolucionaran. Respecto a esto, además de llamarlo pervertido, a Hisei también le destrozaron por completo sus deseos. Se había convertido en un completo gorrón que vivía a costa de una mujer. Después de terminar el censo, Hisei se puso arrogante. Realmente engreído. Solo quería preguntar. ¿Quién más? ¿Quién más? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. Negarse a salvar a los moribundos. Por supuesto, eso es exactamente lo que dijo. A menos que fuera una verdadera crisis de vida o muerte, Hisei no invocaría de ninguna manera a las mariposas ninja. No se tragaba la tontería de que las mariposas ninja eran sus parientes, pero tampoco las trataba como simple carne de cañón. Estas criaturas vivían y morían con los miembros de su clan. Al final, todavía tenía que guardar algunas cartas en su poder. Con el poder que ahora tenía, Hisei realmente se preguntó: ¿qué es un Hokage, de todos modos? En cuanto a Danzo, tal como dijo Eisawa, ¿qué cuenta realmente Danzo, que ni siquiera es el Hokage? Hisei finalmente comprendió por qué Danzo era tan deliberado al provocar conflictos y prolongar guerras. Sin guerras externas, sería imposible mantener a los clanes ninja bajo su yugo. No sabía si alguien como Hisei existió en la historia de Konoha. Pero ahora vivía aquí. Incluso si Konoha realmente entrara en guerra, no sería tan insensato como para liderar a esos clanes ninja al campo de batalla como ovejas. Claro que, si quisieran marchar a morir, no los detendría. Por cada persona poseída por la voluntad de fuego que moría, su futuro camino hacia la deserción se volvía un grado más seguro. Honestamente, en lugar de dejar que tales personas murieran en un campo de batalla extranjero, creía que sería mejor dejarlas morir en la lucha interna de Konoha. Si no temiera que sus intenciones se revelaran, ya habría incitado a los clanes a librar una guerra civil contra el tercero y su administración. Esos clanes ninja se estaban comportando bien ahora solo porque Hisei estaba en el Enbu. Sin que causaran problemas, las políticas del tercero se desarrollaron con fluidez y su prestigio creció día a día.
Ahora se había librado por completo de la sombra del primer y segundo Hokage, convirtiéndose en el verdadero líder, tanto en nombre como en realidad. Hisei no tenía mucho que decir al respecto. El tercero lo había sacado del alcance de Danzo cuando estaba débil. Esto era solo el retorno de esa inversión. Fue una transacción. Nada más. Así que no sentía gratitud hacia el tercero. Ni siquiera por los clanes que lo apoyaban. Cada bando tomaba lo que necesitaba. Eso era todo. Él era solo un tipo egoísta después de todo. Si realmente hubiera que hablar de gratitud, el clan Takamura hacía que sus sentimientos fueran cada vez más complicados. Tenían dinero cuando hacía falta, y mano de obra cuando hacía falta. Fuera lo que fuese que tuviera el clan Takamura, nunca fueron tacaños con él. No era de piedra. Su relación con ellos se había profundizado con los años. Incluso había empezado a considerar el impacto que su deserción tendría en su clan y si podría gestionar las consecuencias adecuadamente. Antes de tener respuestas a esas preguntas, no desertaría a la ligera. Los humanos son animales sociales, y él había cambiado sin darse cuenta. Hisei percibió este cambio, pero los sentimientos no eran algo que se pudiera cortar como un hilo suelto. Además, la petición de Isawa en su lecho de muerte de que cuidara de los miembros del clan era algo que Hisei siempre había intentado hacer lo mejor que podía por honrar. Cada año se entregaban pensiones a las familias de los caídos, y se duplicaban para quienes tenían dificultades económicas. Si alguien necesitaba dinero urgentemente y acudía a él, se lo daba sin rechistar. Además de las técnicas secretas, compartía todos los recursos que podía. En ocasiones, incluso guiaba personalmente a los miembros del clan en su entrenamiento. A los ojos de los demás, ya se había convertido en un líder de clan calificado. Por supuesto, hacer estas cosas no podía cambiar su naturaleza egoísta, ni podía cambiar su determinación de eventualmente abandonar Konoha. Cuanto más tiempo permanecía allí, más oprimido se sentía. Su plan de deserción había sido revisado una y otra vez hasta quedar irreconocible, lleno de fallos. La voluntad de fuego y su propia voluntad eran como una lanza y un escudo. El conflicto se agravaba cada día. ¿Y una solución? Aún no se le había ocurrido. Solo sabía que no era un problema que se pudiera resolver simplemente fortaleciéndose. Un fuerte ruido a lo lejos interrumpió de repente sus pensamientos. Los cuatro se miraron y se levantaron simultáneamente. Anaganuki utilizó Liberación Tierra para borrar todos los rastros de su campamento. Sakumo miró hacia el ruido, frunciendo el ceño. Es muy probable que los ninjas de la lluvia hayan descubierto a nuestra gente y estén luchando. Vamos a echar un vistazo. Empezaron a moverse hacia el sonido. Hisei liberó una mariposa invocadora mientras corría. 5 minutos después, la mariposa regresó y los cuatro se detuvieron en un claro. Hisei chasqueó la lengua. Hablando del diablo. Parece ser el equipo de Danzo. Los están buscando. Creo que será mejor no ir allí. Es muy probable que quien persigue a Danzo sea Anzo de la Salamandra. Sakumo lo miró fijamente. ¿Piensas dejarlos morir? No me refiero a eso. Solo digo que si vamos allí, Danzo probablemente nos usará como carne de cañón para cubrir su escape. Capitán, la probabilidad es bastante alta. Una leve sonrisa se dibujó en los ojos de Anaganuki. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Mejor un amigo muerto que yo muerto. Podemos acercarnos sigilosamente y lanzar algunos shurikens como gesto. Sakumo sacó la espada corta de su espalda y lo miró sin expresión. Hisei se dobló al instante. Sakumo era realmente fuerte en ese momento. Sin revelar sus ases ocultos, Hisei no podía vencerlo. Incluso con sus ases, no podía garantizar una muerte. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que la espada de colmillo blanco había sido sostenida contra su cuello durante el entrenamiento. Bien, lo entiendo. A una milla de distancia. Danzo tiene una docena de personas, y hay más de 40 ninjas de la lluvia persiguiéndolos. Los cuatro continuaron. En un denso tramo de bosque, alcanzaron al equipo de Danzo, que ahora estaba completamente rodeado. Sakumo estaba a punto de liderar una carga para encontrarse con Danzo, pero Hisei rápidamente lo agarró del brazo. Capitán, no es necesario reunirse directamente con Danzo. Por si acaso, no necesitó terminar la frase. Los demás lo entendieron. Como ya había dicho, Danzo era precisamente el tipo de persona que sacrifica refuerzos para salvar el pellejo. Sakumo sacó nuevamente su espada corta y le dirigió la misma mirada plana. Hisei. El hermano Sakumo es realmente un tipo duro que no habla mucho. Soy el capitán. Síganme y cubran mi carga.
Sakumo tomó la delantera. La espada corta en su mano era un destello mortal. Casi ningún ninja de la lluvia que se interponía en su camino podía resistir un solo golpe. Después de acabar con 5 Rain Ninja en rápida sucesión, el disturbio en el flanco finalmente alertó al comandante enemigo. Son refuerzos de Konoha. Rápido, mátenlos. Shurikens cargados con etiquetas explosivas cayeron sobre ellos. Anaganuki comenzó a formar sellos manuales. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Se alzaron 4 muros de tierra, encerrándolos en una caja protectora. El sonido de las explosiones en el exterior era ensordecedor. Cuando el ruido disminuyó, una figura surgió del humo, empuñando una espada corta para crear un torbellino de muerte. Shintori le siguió de cerca. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Después salió corriendo a Naganuki. Liberación de viento. Técnica de la guadaña de viento. Hisei se quedó en la parte de atrás, lanzando shurikens con etiquetas explosivas uno por uno, como si nada. La formación de combate de su escuadrón siempre era así. Hisei se mantenía en la posición más segura. Al fin y al cabo, él era el médico. El equipo de Danzo pronto notó la conmoción de su ataque al cerco. Sin necesidad de órdenes, los ninjas de la raíz se coordinaron a la perfección y lanzaron un contraataque para escapar. 3 minutos después, los dos equipos se fusionaron. Cuando Hisei vio a Danzo, casi no pudo contener la risa. Por suerte, llevaba una máscara. Danzo parecía realmente miserable. Se agarraba un ojo con la mano, con la cara y la ropa empapadas de sangre. Había que reconocerle que Danzo era un tipo duro. Se mantuvo firme como una roca a pesar de parecer que había pasado por una picadora de carne. Sakumo dio un paso adelante. Señor Danzo, ¿qué pasó? Mi informante en la aldea de la lluvia fue descubierto. Anzo nos tendió una emboscada. La voz de Danzo estaba cargada de veneno. Odiaba a Anzo hasta los huesos. Sakumo suspiró y miró a Hisei, indicándole que tratara las heridas de Danzo. Hisei se encogió de hombros y el brillo verde del ninjutsu médico iluminó su mano. El señor Danzo no luce muy bien. ¿Necesitas tratamiento de mi parte, una humilde ninja médica? No tenía absolutamente ninguna intención de tratar a Danzo, pero desafortunadamente, Sakumo era el capitán, y las órdenes eran órdenes. Danzo lo miró fijamente con su único ojo restante, en silencio por un momento, antes de finalmente decir: te molestaré entonces. ¿Es este realmente Danzo Shimura? Decirle realmente palabras tan amables, parecía que la lesión era realmente grave. Probablemente ese ojo había desaparecido para siempre. La versión vendada de Danzo estaba a punto de entrar oficialmente en acción. Una sonrisa oculta se dibujó en la comisura de la boca de Hisei mientras daba un paso adelante para tratar las heridas. Ralentizó deliberadamente el proceso de curación. Cada momento extra de dolor para Danzo era una victoria para él. Tras reunirse, los movimientos de los ninjas de la lluvia se volvieron extraños. No solo dejaron de atacar, sino que también comenzaron a retirarse, dándole al grupo de Konoha una rara oportunidad de recuperar el aliento. Mientras trataba a Danzo, Hisei vigilaba los alrededores. De repente sintió que el suelo temblaba ligeramente. Momentos después, el temblor se volvió violento. Una enorme salamandra surgió de la tierra y se elevó sobre ellos. De pie sobre la cabeza de la bestia había un solo hombre. El semidios del mundo Shinobi. Anzo de la salamandra.